Pues muy buenas tardes, queridos seguidores de las tertulias de Ardemás. Las reiniciamos en la jornada de hoy, después del parón navideño, ¿no? Parón en cuanto a la ejecución de la tertulia, porque hemos estado todos muy activos en la calle Ferraz. Pero la tertulia ha parado en Navidad por las necesidades propias de las fiestas de Navidad, de los contertulios, de las tertulias de Ardemans. Estamos emitiendo desde nuestro espacio natural, que es el espacio Ardemans de Falange Española. Aquí tenemos a su jefe nacional, Norberto Pico. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Que después de unas prolongadas vacaciones, pues se reincorpora, porque... No sabemos si merecidas o no, pero prolongadas sí. Inmerecidas siempre. No, yo iba a empezar por comentar ese protagonismo que has tenido, Eduardo, muy a tu pesar, supongo, en las concentraciones de Ferraz. Bueno, son ya unos cuantos los miles que han podido ver en este canal tu testimonio, pero bueno, no quería dejar de expresar nuevamente pues iba a decir mi solidaridad, ha quedado como muy solemne entre camaradas. Estas cosas pelillos a la mar no le damos la más mínima importancia, pero bueno, no quiero dejar pasarlo por alto porque son muchos cientos de personas los que llevan ya más de 2 meses concentrándose a diario en Ferraz para denunciar el golpe institucional separatista de la izquierda, de ese nuevo Frente Popular que gobierna en España y pues la actuación desmedida habitual de las fuerzas del orden público que sobrepasan los límites de lo admisible, como te ha pasado a ti y a tu esposa recientemente, con lo cual, pues bueno, simplemente mandarte el abrazo que ya nos hemos dado antes, pero que se haga público también. No, el protagonismo es de, querido Norberto, yo te lo agradezco, pero el protagonismo es de los patriotas que acuden diariamente desde hace más de 2 meses a la calle Ferraz a manifestar su repulsa, su rechazo y su voluntad inquebrantable de que pues España siga permaneciendo unida y de que los felones, los traidores y los hijos de puta del separatismo catalán y del separatismo vasco pues no acaben triunfando, porque eso sería la destrucción final de la nación española, que es lo que al fin y al cabo pretenden. Mi incidente con un gorila de gimnasio de la UIP no tiene la más mínima importancia, no soy ni el primero ni el último al que le ha sucedido algo así en Ferraz. Hoy hay aquí compatriotas que acuden a Ferraz pues puntualmente, prácticamente a diario, y repito, te lo agradezco, pero vamos, que no va más allá de un incidente sin la más mínima trascendencia, porque lo importante es lo que sucede todos los días en Ferraz y lo que esperemos que siga sucediendo. Bueno, estamos aparte de Norberto Pico, está con nosotros Carlos Paz, también uno de los habituales de Ferraz. Buenas tardes, un placer estar aquí. Solo hay 2 motivos por los que me quedo sin mi sacrosanta siesta. Una es si mi vecino hispanoamericano me despierta con su música y otra, venir a esta tertulia. Es un placer. Muchísimas gracias, te lo agradezco porque la siesta es sagrada. Sí. La siesta, desde que la inventaron, por cierto, los romanos, que no los españoles, porque siesta viene de hora sexta, que era la hora en la que los romanos daban esa cabezadita después del almuerzo. Eso es lo que hago cuando me dejan. Pero se nos atribuye a los españoles la invención de la sexta. No, es de los romanos. Siesta, hora sexta. Cabezadita después de comer. Oye, y lo que haya lugar en la siesta. Sí. Sí, hay siestas y siestas. Que ahí ya no entramos. Don Martín Saidin Estrillas. Buenas tardes. ¿Qué tal, queridísimo Aquí camarada? con el bofe fuera. Con el bofe fuera. Si hay un pueblo heredero directo del mundo romano, es este. Así que ningún sitio mejor para practicar la siesta y atribuírnosla, porque de alguna forma somos sus directos herederos. Gloriosos herederos de Roma. Así es. Como decía Méndez Pidal. Sí, menos mal. Espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, patria de San Ignacio. Eso es lo que somos. Sí. Esa es nuestra grandeza y no tenemos otra. Eso es España. Para mí es una de las mejores definiciones de lo que es España, junto
a la de José Antonio Primo de Rivera, todavía más literaria y más hermosa. España son los almirantes vascos en las naves de Castilla. Y es verdad también. Sí, señor. Bueno, pues vamos a comenzar. Ángel de la Rúa, por supuesto, está con nosotros. Yo no sé si a lo largo de la tertulia saldrá de entre bambalinas y compartirá micrófono con alguno de los presentes. Vamos a comenzar. Antes apuntaba Norberto Pico, bueno, pues las concentraciones de Ferraz. A mí me gustaría que empezásemos por ese colectivo vulnerable, esa organización piadosa de ladrones y de asesinos que bajo el epígrafe del PSOE se ha autotitulado colectivo vulnerable. Porque la noche de Nochevieja en Ferraz se apaleó una piñata. Está en la esencia, en la naturaleza de la piñata el ser apaleada, porque en el interior de la piñata pues hay dulces, hay caramelos, hay peladillas. Entonces en los cumpleaños de los niños apalean la piñata para que la piñata acabe soltando todo lo que lleva dentro. Dulces, chuches, regalos, etc. Bueno, pues esto se hizo con una piñata en Nochevieja, ya lo saben nuestros oyentes, cuyo único signo verdaderamente identificable con Pedro Sánchez era la nariz de Pinocho. Por lo demás podía ser cualquier otro personaje, pero la nariz de Pinocho es el rasgo genuino facial de Pedro Sánchez. Entonces, tratan de acusarnos a todos los que allí estuvimos, comiéndonos las uvas, de delito de odio. ¡Qué miedo! Delito de odio. Y se agarran a que ellos son un colectivo vulnerable porque dicen, mienten como bellacos, mienten con toda la boca, mienten como lo que son, dicen que son un colectivo vulnerable porque estuvieron, agárrense ustedes y no vomiten de risa, que es lo que me pasó a mí cuando leí El auto, porque estuvieron perseguidos durante el franquismo, lo cual es absolutamente falso. No se puede perseguir lo que no existe. Y el PSOE durante el franquismo sencillamente no existía. Ni estaba, ni se le esperaba. El PSOE, bastantes jornadas antes del 1 de abril de 1939, día de la gloriosa victoria del Ejército Nacional sobre el Ejército Rojo, que pretendía convertir a España en la primera república soviética, por lo tanto stalinista, del sur de Europa, ya habían escapado huyendo como las ratas que escapan de una sentina inundada. Habían escapado todos, excepto, y hay que decirlo, el buenazo de Julián Besteiro, el único socialista decente que en más de 100 años ha existido. Escaparon con lo que habían rapiñado, con lo que habían robado, vivieron sus vidas en el exilio dorado y aquí no estuvieron durante 40 años. Franco no perseguía lo que no existía. El PSOE no pudo ser perseguido en tanto en cuanto no existía. Pero tan es así que yo contaré una anécdota personal, antes de darle el uso de la palabra a nuestros contertulios. El generalísimo tenía un grupo al que él llamaba sus legionarios, un grupo de personas de cierta relevancia de la vida social, periodística, taurina y del espectáculo español, con los que se reunía en el Pardo a tomar café, pues cada mes y medio, 2 meses, una vez al mes, para que estos le llevaran la vibración de la calle, la vibración del pueblo. Aparte de los informes oficiales, pues él quería saber cómo respiraba el pueblo, que de ese grupo formaba parte mi padre, David Jato, Salvador Ballina, José Antonio Girón y Luis Miguel Dominguín. Y en una de esas reuniones en el Pardo, pues Luis Miguel Dominguín le quiso pedir un favor personal a Franco y se lo pidió. ¿Cuál era ese favor personal? Bueno, habían detenido a Juan Antonio Bardem cuando estaba rodando Calle Mayor en Palencia. Bardem y Luis Miguel Dominguín eran muy amigos.
lo habían detenido, Juan Antonio Bardén era del Partido Comunista y, bueno, pues lo detuvieron. Se paraliza el rodaje, entonces Luis Miguel Dominguín, en una de esas reuniones, estaba mi padre delante. Le dice al caudillo, Excelencia, mire, han detenido a Juan Antonio Bardén, el rodaje de Calle Mayor está paralizado, es un chorreo de dinero, un rodaje paralizado pues pierde mucho dinero. Y le pregunta al caudillo, dice, Luis Miguel, ¿y por qué le han detenido? Y entonces Luis Miguel Dominguín, que no se atrevía a decirle al caudillo que Juan Antonio Bardén era del Partido Comunista, le dice, es que es del Partido Socialista. Dice el caudillo, una extrañeza enorme, que le han detenido por ser del Partido Socialista. Imposible, Luis Miguel. O me está usted engañando o está usted mal informado. Porque los del Partido Socialista trabajan todos para nosotros. Sí. Trabajan todos para nosotros. Levantó el teléfono y a los 10 minutos Juan Antonio Bardén estaba en la calle. El gran perseguido del régimen. Bueno, pues el Partido Socialista no puede apelar para constituirse en colectivo vulnerable en que fue perseguido por el franquismo. Pero bueno. Y no hay nadie que cuente estas cosas, salvo las tertulias de las demás. O sea, pero es que mienten más que las putas antes de Cuaresma. Porque las putas en Cuaresma están calladitas. Antes de Cuaresma mienten. Y después de la Semana Santa más todavía. O sea, como los socialistas, igual. Martín. Bueno, es una parte de la distopía permanente en la que vivimos, ¿no? Colectivo vulnerable es el Partido Socialista. Claro, cuando tú construyes toda tu realidad a partir de la permanente exaltación positiva o negativa del franquismo, y pasan los años, y pasan las décadas, y va a pasar un siglo, y sigues haciendo bandera del franquismo, pues puedes de alguna forma tratar de enganchar con el franquismo en lo que sería un colectivo vulnerable por su persecución. Claro, la distopía en qué consiste en que los verdaderos colectivos vulnerables, esos que son permanentes hoy, que tienen que ver con otro montón de cosas, esos son de cada minuto. Por ejemplo, que un periodista de la SER, pues llamarlo periodista es pues no sé, una atención especial por no empezar a despotricar, se permita el lujo de hacer gracias con chapote, y esas gracias consistan en decir que al menos Chapote pagó su deuda con la sociedad y que al menos era rápido, ¿verdad? Y que lo que de verdad debería perseguirse es a Pitingo, que sigue cantando, y eso lo considero una broma. Eso no es un colectivo vulnerable. Las víctimas de ETA, que es que hace 12 años estaban todavía regando de sangre la tierra española y que todavía casi 400 de ellas se siguen esperando que alguien les diga quién asesinó, con qué miserables concretos fueron los que asesinaron a sus seres queridos, eso no es un colectivo invulnerable. Que haya 100.000 niños al año asesinados en el vientre de su madre, ese no es un colectivo vulnerable, porque ese es un colectivo que primero no es colectivo, ¿no? Pero que si lo fuera, ya hay una ciudad en el mundo, concretamente Nueva York, que permite abortar a los 9 meses de la gestación. Sí, señor. ¿No? Pero eso no es un colectivo vulnerable, es un derecho individual de la mujer. Que bueno, cualquiera de los que estamos en esta mesa por el pleno ejercicio de nuestras libertades supuestamente reconocidas por el sistema legal denominado Constitución del régimen de 78, podamos pasar más días a lo largo de la vida cotidiana, más días en una comisaría que fuera de ella, por diversas razones, por intentar asistir al entierro del jefe nacional del fundador de tu partido al que tú perteneces, del movimiento al que tú perteneces, o porque puedas acudir a hacer una protesta perfectamente registrada en el mecanismo de protestas de ese régimen de 78, y apalé, eso no son colectivos vulnerables. Los colectivos vulnerables son los muñecos de feria llenos de caramelos, como tú bien decías, cuya naturaleza fundamental es reventarlos a palos para que den su contenido. Claro, yo ahí hubiera dicho, señores organizadores del evento,
no tenía sentido darle de palos a un cacharro para sacarle su contenido, porque no tiene contenido, porque todo el contenido que tiene lo ha vertido sobre la sociedad española, así nos va, y no hace más que, bueno, pues enmierdar y llenar de mierda a toda la sociedad española. No tiene sentido que le den palos al muñeco, porque no les va a dar más. Quizá nos tengamos que concentrar en ver dónde tenemos que dar esos palos que no son el muñeco. Pero tratar de pretender convertir al muñeco en una insignia del delito del colectivo vulnerable, pues eso, es parte de la distopía, una broma macabra, una falta de respeto al intelecto, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero claro, son tantos los colectivos vulnerables reales, no quiero pensar ya en esos que ellos han firmado como tales, ¿no? Las mujeres maltratadas, bueno, esto ya, para las cuales sueltan a los violadores en la calle, para los cuales se permiten permisos. No, vulnerables son los socialistas, esos que trabajaban para el régimen y que por lo visto eran perseguidos durante el caudillo. Claro, luego vienen sus informes de sus respectivos ministerios, empiezan a abrir fosas y tal, y tienen que volver a echarle cosas encima, porque el 65% de lo que se encuentran, y son ellos los que dicen lo del 65, luego habrá que validar los números, resulta que son víctimas del otro colectivo que no era tan vulnerable, que es el que estaba enfrente. Distopía pura, no tiene más trascendencia. Yo estoy hondamente preocupado porque dentro de 3 meses escasos serán las fallas de Valencia, como todos los años desde hace siglos, y supongo que las prohibirán. Si esto sigue adelante y la Fiscalía le da curso, que a mí no me extrañaría nada que le diera curso, y hablo por propia experiencia. Ya saben ustedes que yo tengo un chalet adosado en los juzgados de Plaza de Castilla, que vivo más en los pasillos de Plaza de Castilla que en los de mi propia casa. No me extrañaría nada que la Fiscalía le dé paso y que haya algún juez muy progre, que sueñe con las puñetas de la toga de magistrado del Supremo, de miembro del Consejo General del Poder Judicial, que nos lleve a todos pa'lante, como dicen los castizos, no me extrañaría nada. Pues si esto sucede, peligran las fallas de Valencia, porque en las fallas de Valencia todos los años se queman ninots que tienen rostros, esto sí que muy identificables, bien es cierto que caricaturizados, pero muy identificables, de políticos, futbolistas, artistas, en fin, de muchísima gente popular. El Papa. Y se les quema. Entonces, bueno, pues que empiecen todos los que van a arder o han ardido en las fallas a presentar querellas como colectivo vulnerable. Tendrán también que hacerlo los damnificados de las murgas del Carnaval de Cádiz, ¿no? Cuyas letras satíricas pues son verdaderamente hirientes en muchas ocasiones, pero siempre se ha entendido que formaba parte de la libertad de expresión y que además, bueno, pues se hacía siempre con animus iocandi, es decir, con ánimo de divertirse, de reírse, ¿no? Y nada más allá. Bueno, primero me gustaría apuntar 2 cosas al relato que has hecho sobre ese Partido Socialista que efectivamente estuvo desaparecido desde abril del 39 y hasta la transición, ¿no? Diciendo 2 cosas. A la anécdota que contabas tú de Francisco Franco en el Pardo, diciendo que los socialistas todos trabajaban para el régimen, bueno, pues no sería nada de extrañar, puesto que era lo que habían hecho antes con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Todos los socialistas habían estado trabajando para la dictadura de Primo de Rivera. Y en segundo lugar, decir que la desaparición de la vida pública de los socialistas finaliza en el momento en el que la CIA y Henry Kissinger les elige como capitanes de la transición. Es decir, los Estados Unidos eligen al Partido Socialista Obrero Español y a los líderes socialistas como tripulantes de la nave española para situarla donde ellos querían, que es donde estamos ahora, que es cerca de nuestra desintegración, con nuestra industria desintegrada, siendo una nación ya no soberana, Te etcétera, olvidas al etcétera. piloto de esa nave, al piloto de la transición. Sí. Al Golfo de Cartera y Bragueta, que vive en la zona geográfica que le va pintiparada a su nombre, en los países del Golfo. Sí. O sea, me estoy refiriendo al Golfo de Juan Carlos I. Así es. Pero bueno, era por referirme en concreto a los socialistas. Y luego vamos a ver, sobre el hecho concreto del muñeco de Ferraz. Mira, forma parte de la tradición española, esto lo hay
por toda la geografía nacional. Yo específicamente conozco, porque es una zona que conozco más, las del norte del Cáceres. Es muy, muy, muy habitual que haya un personaje que simboliza el mal, ¿vale? Y que en las fiestas populares es apaleado públicamente. Próximamente se va a celebrar en Piornal, una localidad del norte de Cáceres, el Jarramplas. Jarramplas es un señor que se viste con unos ropajes extraños y al que todo el pueblo le lanza patatas, nabos, puerros y todo lo que tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque simboliza el mal. Y entonces, en una especie de ceremonia expiatoria, pues se hace eso con ello. Y se hace también en otras localidades con otro al que llaman el palopero. Y se hace también en Cabezuela del Valle, en Semana Santa, con un muñeco al que llaman el Judas, que termina quemándose. Y que en algunas ocasiones también le han caracterizado como algún político, porque bueno, pues en el entendimiento popular decían, ¿quién es el más malo de los últimos 365 días? El hijo puta de... Este. Vale, pues le ponemos al Judas la careta de este y lo quemamos. Es decir, es algo consustancial a la tradición española. Ya te digo, yo conozco esta del norte de Cáceres, pero esto está por toda España. Con lo cual, que un muñeco que ligeramente recuerda, aunque fuese calcado a Pedro Sánchez, decir que porque haya 50, 100, 200 o 1000 personas que se han divertido con una piñata, con la forma de Pedro Sánchez, pues que ahí hay un delito de odio, pues es una tergiversación absurda. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ordenamiento jurídico español se ha ido volviendo con sucesivas reformas pues cada vez menos garantista. ¿Por qué? Porque ha introducido delitos de dificilísima objetivación. Por ejemplo, esto del odio. Entonces, ¿cómo se objetiva el odio? O sea, los que estaban divirtiéndose en Ferraz con el muñequito dichoso, ¿les movía el odio, sí o no? Bueno, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que hacen algunos jueces en instancias superiores? Audiencias nacionales, es decir, todos los que están ya imbuidos de un clima político porque han sido puestos ahí a dedo por los políticos. Bueno, pues muchas veces dicen, bueno, pues dado que su militancia política era contraria al muñequito, ¿no? Pues cabe interpretar que lo hicieron movido por el odio. Pero claro, no hay nada que lo objetive, porque lo único que lo podría objetivar sería que hubieran hecho unas manifestaciones. Pegamos este muñequito porque odiamos a Pedro Sánchez. Pero que yo sepa, eso no se ha producido. Pero es peor. Es que el odio es un sentimiento. Claro. Y no se puede prohibir el odio. Claro. O sea, es decir, que suponte que efectivamente todos los que van allí a apalear el muñeco dicen odiamos a Pedro Sánchez. Y es un derecho, es un sentimiento, te parecerá más o menos cristiano, más o menos tal o más o menos cual, pero es un sentimiento. Lo que está prohibido es que lleves algo, que como consecuencia del odio tú cometas determinados delitos. Claro, sí. Pero darle palos a un muñeco vacío porque le odies mucho es un delito. Claro, si ¿dónde demonios lo objetivas? Si alguien se encuentra por la calle a Pedro Sánchez y le agrede, pues eso será otro delito. Espera, Norberto, que yo, como el otro día no pudieron detenerme en Ferraz, quiero que me detengan ahora. Vamos a ver, fiscal general del Estado, Pedro Sánchez, Félix Bolaños. Odio profundísimamente a Ignacio de Juana Chaos. Claro. Odio profundísimamente a Josu Ternera. Odio profundísimamente al carnicero de Mondragón. Claro. Odio profundísimamente a todos los hijos de la grandísima puta de ETA. A todos los hijos de la grandísima puta del separatismo catalán. Odio profundísimamente a todos los enemigos de mi patria. Exteriores e interiores. Venga. Es decir, que todos ellos son considerados colectivos vulnerables, ¿no? Porque claro, todos ellos fueron perseguidos por el franquismo. Termino ya con mi argumentación. Las mismas fuerzas políticas que quieren perseguir a las 500 o 1000 personas que se divertían con un muñeco en la calle Ferraz son exactamente las mismas fuerzas políticas que pretenden quitar del Código Penal las ofensas a los sentimientos religiosos, las humillaciones a las víctimas del terrorismo, las ofensas a los símbolos nacionales. O sea, vamos a ver, no sean ustedes cínicos. No sean ustedes cínicos. Ustedes lo que quieren es la ley del embudo. Es decir, todo lo que sea críticas a sus políticas, a sus partidos y a sus líderes, ustedes lo quieren reprimir salvajemente. Todo lo que sean
vítores procedente de sus huestes, de sus filas, ustedes les quieren dar toda la libertad posible. Eso es en lo que se trata. ¿Vale? Entonces, para eso han ideado ustedes el delito de odio. Para eso han ideado ustedes las leyes de memoria democrática, para hacer la ley del embudo, para perseguir al oponente y para resguardar a las propias huestes. Ni más ni menos. Don Carlos Paz. Bueno, vamos a ver. Yo que intento ser sintético y hablar lo menos posible, todas las gilipolleces de las que tengo Buen que hablar, contertulio. no Buen es contertulio. fácil. Y decirte, siquiera para empezar, que te has dejado a muchos hijos de puta porque España, según la Universidad de Indiana, es el país que más hijos de puta por metro cuadrado tiene. No te quepa la menor. Y más tontos. Sí, incluso van Y acompañados más esta tontos. vez, entonces pues ha sido muy Y a difícil. veces los dos juntos. Pues decir que lo del colectivo vulnerable, para empezar, es una horterada. ¿Qué mierda es eso del colectivo vulnerable? No entiendo qué puede ser el colectivo vulnerable solamente que sea un concepto nacido de las meninges de estos progres que intentan reconstruir el idioma español que ya está hecho desde hace siglos. Del franquismo no voy a aportar nada más. El franquismo de la existencia del Partido Socialista en el franquismo no hay nada que decir porque al no existir pues poco se puede decir al respecto. De la piñata, vamos a ver. Esto se ampara efectivamente en esos delitos de odio que solo tienen y además se concibió de esta manera, un sentido único. Unidireccionales. El mismo hecho, ¿cuántas veces se han prendido fuego a efigies que representaban con la foto o una caracterización muy aproximada del rey, de guardias civiles, no solamente de personas, sino también de colectivos como la Guardia Civil? Y no ha pasado absolutamente nada. Ha ocupado 32 segundos en un telediario entre el resumen del Betis Villarreal y un terremoto en Nebraska. Esto ha sido así, porque esto de los delitos del odio que no tiene ningún sentido, yo entiendo que tú puedes tener odio a todos esos que te has referido y a muchos más. Por mi parte, ampliaría la lista hasta el infinito. Carlos es el odiador por excelencia. Se podrá entender muy fácil. Espero que sea ingeniosilla mi cosa, porque que el odio no puede estar dentro del Código Civil de la misma manera que no lo está el amor. En el matrimonio, que es un contrato, no se habla del amor. El matrimonio es un contrato que se puede contraer por interés, por cualquier motivo, por aburrimiento, por la coyuntura, por razones de Estado, por lo que usted tenga bien. Pero no te puede decir el juez en ningún momento si se quieren. Es enteramente absurdo. Es para decirle, ¿y usted qué le importa? A mí no me importa. Es más, me da asco esta señora, pero vamos a contraer matrimonio. De la misma manera, al ser el antónimo, el odio no puede ser contemplado por el derecho en ningún caso. Es una auténtica estupidez. Es generado esta estupidez por los mismos gilipollas que han dicho, que han definido eso de colectivo vulnerable. Porque se están inventando todo. Y para no enrollarme y pasemos de tema, recordar que te has pasado por alto, Norberto, una figura que si las feministas saben de su existencia la quitarán, que es el cipotegato. En Tarazona, en donde representa todo ese papel del que tú has hablado. Yo me gusta más el cipotegato. Y el cipote de Archidona. Eso es un libro muy pequeñito y muy interesante. Cantado por el Gran Camino. Hipotegato. Son las feministas. No contaremos la trama aquí porque No, nos cierran el canal. No, es que si por las feministas fuera, desaparecería toda la literatura universal hasta nuestros días. Sí. Pero desde Homero, Sí. el primero de todos ellos, hasta hoy. Toda la literatura universal. Y por supuesto, la copla española, las rancheras, los corridos, todo. Sí. Todo. Claro, hace unos días se moría este humorista Arévalo y claro, el recitario de cosas que se explicitó del pobre hombre, porque efectivamente en la época en que hacía él su humor, primero por las razones que le dé la gana, porque para eso era humor. En segundo lugar, porque efectivamente parece que se alineaba de alguna manera con una
una vida o un pensamiento más conservador. Pero sobre todo porque hace y desarrolla su humor en una época en que no había aparecido todavía el creador de los colectivos vulnerables y de todas estas cosas, y entonces el humor era humor, la gracia era gracia, y las cosas pasaban sin que tuviera ninguna trascendencia. Y sin embargo, ahí lo tienes, le han medio apaleado. Ese sí que le han apaleado mientras estaba de cuerpo presente en todos los medios de comunicación miserablemente, al mismo tiempo que confirmamos que todo esto que hemos dicho es verdad, pero existe una fiscalía del odio, ¿eh? Existe una fiscalía del odio en esta distopía en la que vivimos y en la que efectivamente las palabras te dicen que las cosas decrecen, como es, no que decrecen, que crecen negativamente, que hay colectivos vulnerables y ese tipo de cosas, pues además hay una fiscalía del odio, que es así, que es clarita y concreta y en Cataluña concisa, trabaja a destajo. unipersonal, Mucho más unidireccional, por supuesto. Bueno, a mí esa fiscalía del odio vino a por mí el año pasado, y vosotros lo recordáis, me defendió mi alivio, Juanma Cepeda, que estará con nosotros la semana que viene, porque un colectivo étnico Y vulnerable, por supuesto. 4 asociaciones de ese colectivo étnico muy conocido en España desde hace más de 400 años. Acordamos en su momento que eran los etruscos. Me llevó a los tribunales por decir lo que dije de ellos sin ningún ánimo ofensivo, sino simplemente retratando una realidad social de más de 400 años de este colectivo étnico. Y me llevaron a los tribunales a través de la Fiscalía de Odio. Perdieron en primera instancia y en el recurso. Pero, como bien son vengativos los etruscos. Ojo, los etruscos son muy vengativos. Sí. Estas políticas de... Llevan gallinas los etruscos. Estos de los clanes que acaban en las bodas apuñaladas y atropellándose unos a otros. Estas políticas de cancelación y estas hiperprotecciones de colectivos en muchas ocasiones se llevan a cabo incluso en contra del criterio del colectivo al que dicen proteger. Por ejemplo, y pongo un ejemplo. Los enanos, las personas que tienen la enfermedad del enanismo. ¿Qué hablas de Almeida? No, es que no podemos dejar pasar Ferraz sin mencionar al enanito. Estaba refiriendo al enanismo físico, no al mental. Es que este padece los dos. Este padece los dos. Yo hablo exclusivamente de los que tienen enanismo físico. Bueno, pues sabéis que los enanos que participan y que es su modo de vida en espectáculos taurinos, en muchas ocasiones a alguien se les ha ocurrido que para protegerles había que prohibirlos. Dice, oye, magnífico, me está usted protegiendo dejándome sin trabajo. O sea, por favor, no me vuelva a proteger. Arévalo empezó con eso. Exactamente. Arévalo empezó con eso. Claro, que es exactamente lo mismo que hacían para protegerlas con las azafatas de las carreras o las del tenis o no sé qué. Para protegerlas las dejan sin trabajo. Oiga, pero a la Pedroche no. A la Pedroche cada fin de año a esa le dan 50.000 pavos. Esa es liberada y ella hace lo que estima conveniente. De todas formas, por recuperar uno de los argumentos que lanzaba Carlos Paz, que él lo hacía en tono humorístico, pero yo creo que está una de las claves de las cosas que nos pasan, ¿no? Y es que todo está tamizado por el sentimentalismo. La política también. La política también. Entonces, claro, se convierten los sentimientos, en este caso un sentimiento, el del odio, en fuente de derecho. Claro, todo es sentimentalismo, todo se reduce al sentimiento. Y claro, como decía antes Martín, pues es que, ¿y cómo comprobamos el sentimiento? O sea, y es que da igual. ¿Se puede comprobar o no se puede comprobar? Pero más allá de que se compruebe o no, ¿cómo puede ser fuente de derecho un sentimiento? Claro, podía ser el odio como el amor, claro, porque en su contrario, en la línea de lo que tú decías, si tú dices, este le asestó un golpe en la cabeza a Pedro Sánchez, por poner el ejemplo que estábamos siguiendo, movido por el odio, condenado. Pero, ¿y si dice, es que no me pude reprimir, es que le quiero tanto que le vi y le tuve que achuchar y achuchar y achuchar y achuchar cada vez más? Y casi lo hago, pero es porque le quiero. Entonces el juez tendría que decir, bueno, si ha sido por el amor, queda usted exento de toda responsabilidad. No, le ha provocado una apoplejía por amor. Claro, exactamente. Es ridículo, es ridículo. Claro, entonces, es que legislar en base a los sentimientos es lo que tiene. Pero así estamos en la vida en general, en la vida pública en general y en la política en particular. No es genuinamente español eso, es en todo el mundo occidental. Sí. La sensiblería llorona. Esta es una sociedad de Occidente que fue la gran civilización del mundo,
se ha convertido en una sociedad de llorones, de llorica manteles. Pero fíjate que yo no creo Yo que cada sea... vez que veo a los militares, a los de la UME, por ejemplo, cuando apagan un incendio en verano y los despiden en el pueblo y ves a esos tiarrones llorando porque les aplauden, joder, es que me da un asquito y no puedo evitar acordarme del almirante Churruca cuando da la orden de entrar en combate en Trafalgar, una orden lacónica, como merece, dice, a sus puestos de combate y al que yo vea que flaquea, lo fusilo en cubierta. Claro. Punto. ¿En dónde queda al final? Que yo vea que flaquee, lo fusilo en cubierta. Están triturando el derecho, que es uno de los 3 legados que nos deja Roma de primer orden y que sigue siendo prácticamente el mismo que nos dejaron, pese a los etruscos, y se lo están cargando con ese sentimiento, los etruscos que destrozan el derecho. Y da Están mucho contra el juego, derecho. además. Y da Los mucho etruscos de la juego. rumba. Y entonces, ese sentimentalismo, esa sensibilidad, aduciendo cuestiones sentimentales del odio y del amor, y luego le sumamos que es verdad que aquí no estamos cachondeando, porque es para cachondearse, pero hay una fiscalía y en Barcelona, en la de Catalana, Sí. ha sido terrible con según quién el trabajo de la fiscalía del odio. Pero luego a esto le sumamos, y por eso digo, ¿dónde queda el derecho con estas dos cosas? Con que hay que legislar con perspectiva de género. Juntamos las dos cosas y Ulpiano se revuelve en la tumba, Diocleciano se nos muere delante, Justiniano se abre las venas. Claro, porque porque están triturando el derecho delante de nuestros ojos con este tipo de cosas. Roma no nos hemos legislaba con acostumbrado perspectiva. efectivamente a que todo debe legislarse con perspectiva de género. Vamos a ver, es que para Incluida hacer la obra M30. pública, para hacer obra pública es necesario un informe de perspectiva de género. La M30 Vale, tiene un... sí, tiene claro, un- Por eso digo, o sea, es que esto no lo tomamos a broma, Claro. pero si una administración pública, un ayuntamiento, un ministerio quiere desviar una carretera, construir un pantano, no, perdón, que eso es de fachas, cualquier obra pública, ¿vale? Tiene que incorporar, así como hay ¿cómo se llama esto? Esto de impacto ambiental, Sí, un informe de impacto ambiental, hay un informe de impacto de género De también. género, sí. ¿Vale? Y entonces todo esto Porque se hay mucha hace. población femenina en Todo en esto la se zona. hace mientras en la Constitución seguimos celebrando que se diga que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que quepa discriminación ninguna en relación de, y se menciona el sexo. Entonces, toda la legislación de género es inconstitucional. De arriba abajo. Y una toda. gilipollez. Aparte de una gilipollez. Pero es toda inconstitucional. Pero hemos visto como también lo constitucional o inconstitucional pues es un término muy elástico. Pero vosotros hacéis Sentimental también. apeláis al sentimentalismo, y yo no creo que o sea, puede que en el colectivo humano se apele a ese sentimentalismo porque hayamos construido efectivamente poco a poco una generación de cristal o una población de cristal en la que todo está sobreprotegido o todo parece que hay que protegerlo y por lo tanto todo hay que legislarlo. Pero desde luego yo no acepto que sea un tema de sentimentalismo aquellos que lo imponen. Ellos que no pueden tener una agenda. No, perfectamente. utilizan. Pero claro, Utilizan es el una sentimentalismo. herramienta, Sí, es claro, una herramienta eso es. brutal que utilizan Eso como, es. pero vamos, de manera férrea, que tienen perfectamente pensada, que les importa un carajo las consecuencias sentimentales o que puedan tener en cada uno de esos colectivos, Sí. pero que perfectamente cumplen con los objetivos que tienen marcados. Ahora, eso sí, en esa generación de cristal o generaciones de cristal que hemos ido poco a poco construyendo, cae en un terreno magnífico abonado para eso, pero hay que distinguir quienes están generando eso. Ojo, que no es que exista una fiscalía del odio, es que además existen agravantes por el odio. Es decir, es peor todavía. O sea, no solo no es igual para todo el mundo la ley, no solamente no es lo mismo que seas hombre o que seas mujer, no solo no es lo mismo que odies a unos o que odies a otros porque es unidireccional. No, es que además cuando lo haces se convierte en un agravante que no puedes, como tú bien decías, objetivar, pero que te cuesta más prisión, que te cuesta más persecución, que te cuesta más multa, que te cuesta más cosas. Y dices, ostras, y eso es sentimentalismo, eso es que son una panda, hijo de la gran puta, de mucho cuidado, que manejan perfectamente todos sus resortes. Vamos, no te quepa Al igual que duda. existen también fiscalías, una en cada provincia, de memoria democrática. desde hace un año. Claro. Muchas que cierran las fosas porque Exactamente. en cuanto las abren lo que ven son camisas azules y sotanas. Jo, que el informe del que estamos Vaya hablando por es suyo, ¿eh? Es de Vaya su por propio Dios. ministerio, ¿eh?
Que el informe del que hablamos es de su propio ministerio, no es lo que dice el facha. No, es lo que dicen ellos, los que están encargados de abrir y volver a cerrar las fosas. Son los que les ha dado un resultado del 65% de fosas contrarias. Sí, claro. Por Dios. Bueno, yo decía que no quería cambiar de tema. Partiendo de las uvas de Ferraz, hemos llegado a donde hemos llegado, sin mencionar al enanito del Ayuntamiento de Madrid, Almeida, que por muy madrileño que sea, no se pone jamás la parpusa de castizo, pero no porque no le guste, sino porque con la parpusa puesta parece un champiñón. Entonces, no se la pone porque queda ridículo. Bueno, pues este enano del Opus, y subrayo, del Opus Dei, que por cierto se casa ahora. Se casa ahora. Yo espero, deseo, que diría Aznar, espero y deseo. Con una mujer. Que sí, por lo visto se casa con una mujer. Que su No, mujer eso lo presupones. ¿Le has preguntado cómo se autodefine? Bueno, se casa con una persona. Se casa con una persona. La apariencia sexual de esa persona es lo de menos. El caso es que se casan. Lo que espero es que esa persona, sea mujer o lo que sea, pues sea super hipernumeraria del Opus Dei, porque si no va a acabar como la Beata María. Y no digo más. Morirá como la Beata María, sin alcanzar la santidad, pero sí morirá como la Beata María, porque el personaje es el que es. Bueno, pues este canalla que no se pone la parpusa en San Isidro porque le da apariencia de champiñón, nos incautó el camión el día 31 de diciembre que traía las uvas, el equipo de música, las pantallas, los montajes musicales y de audio que había para celebrar la Nochevieja en Ferraz. Y como todos los enanos, tiene muy mala leche. Muy mala leche. La mala leche de los que huelen a incienso. La mala leche de los que pajilleros de sacristía. Porque de eso tiene cara, de pajillero de sacristía. Lo hizo una hora antes de que empezara la fiesta, con lo cual no hubo tiempo de hacer ningún tipo de recurso. Y además, por lo visto, la jueza de guardia correspondiente a la zona, ya nos habíamos informado, pertenece a Jueces para la Democracia, con lo cual el recurso no hubiera valido de nada. Bueno, pues una hora antes nos deja sin uvas, nos deja sin pantallas, nos deja sin música, nos deja sin luces. Aún así lo celebramos. O sea que, enano, pitufo, te deseo, bueno, pues una boda llena de hiel. Una boda. La luna de miel va a quedar en nada. Va a quedar en nada. Y tu mujer o lo que sea, pues ¿crees que vivirá todo el matrimonio? ¿Crees que van a devolver de beatitud? Vamos a hablar de toros. ¿Crees que pueden devolver al toro a los corrales por manso? Es que tú no sabes de toros. Pero... Como los mansos son los peores, dice nuestra abuelo. A ver, pañuelo verde. Los mansos son los que meten los peores derrotas, cornadas, ¿no? Y las cornadas. Y por eso no hay más que verlo. No hay más que verlo. Yo, desgraciadamente, subrayo, he tenido que compartir trabajo a lo largo de mi vida con estos pajilleros de sacristía del Opus Dei, que huelen a incienso todos. Y los conozco muy bien. Los conozco muy bien. Son a cuál más repugnante. ¿A cuál más repugnante? No hay uno bueno. Y esto que has descrito, no hay uno bueno. Esta forma de impedir el ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho de reunión, es la fórmula habitual de la democracia. Es decir, es más difícil que te impidan directamente ejercer tu derecho. ¿Por qué? Porque tú puedes acudir, o sea, para el que no lo sepa, cuando uno quiere manifestarse públicamente, no tiene que pedir permiso a nadie porque es un derecho
fundamental recogido en la Constitución. Lo único que tiene que hacer es comunicarlo a la delegación del gobierno de turno para que ésta prevea las medidas de seguridad oportunas. Pero el derecho está preconcedido. Solamente aduciendo problemas de seguridad justificables, pues podrá la delegación del gobierno limitar, prohibir o decir que se haga esa manifestación en otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que hacen habitualmente a las administraciones públicas para prohibir realmente una manifestación? Pues esto es, sí, yo tengo permiso, pero claro, como además del permiso de la delegación de gobierno o digamos el conocimiento de la delegación de gobierno, tengo que contar, eso sí, con permiso de ocupación de vía pública y todos los permisos habidos y por haber para poner una pantallita, para poner un micrófono, un megáfono o lo que sea, pues ahí es donde llegan los problemas. Y muchos de los problemas llegan no porque no te lo concedan, sino porque ni te contestan. Es decir, uno va a delegación del gobierno y comunica una concentración y rápidamente, como sabe que hay que hacerlo, va al ayuntamiento y registra una comunicación por la cual advierte que va a haber un escenario, que va a haber una megafonía, etcétera, etcétera. Entonces el ayuntamiento de turno, con muy mala leche, pues directamente no te contesta. Entonces ese día llega allí uno con su escenario y su megafonía y la policía municipal de turno le dice, ¿me muestra usted el permiso? Entonces uno le muestra lo que tiene, que es su comunicación al ayuntamiento. Ya, oiga, pero si no le han contestado, entonces uno dice, claro, siempre aquí entra el juego. No, pues yo entiendo que si no me han contestado, pues por silencio administrativo es que me lo han concedido. Y el policía municipal de turno, que viene convenientemente adiestrado para la ocasión, te dice, no, eso en ningún caso. Ustedes tienen que retirar ahora mismo este camión, esta megafonía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que uno puede ir a un juzgado. Yo lo he hecho en alguna ocasión en nombre de Falange Española el mes que viene. Y denunciar al ayuntamiento. Y entonces, 6 meses más tarde, 1 año o 2 o 3 más tarde, le llegará una notificación en el que el juzgado le dice, pues tenía usted razón, ¿vale? El ayuntamiento no tenía derecho a impedirle a usted que pusiese la megafonía. Yo para uno de los casos más sangrantes, por no decir cómicos, que he padecido es, en una ocasión, efectivamente, se contaba con la comunicación a la delegación del gobierno. Se contaba con el permiso del ayuntamiento para instalar una tarima desde la que dirigirse a los asistentes. Se contaba con el permiso del ayuntamiento para instalar el aparato de megafonía. Pero entonces el policía municipal de turno, en la relación de todo lo que teníamos derecho, dijo, oiga, aquí no viene que ustedes tengan derecho a instalar un grupo electrógeno. Y dice, mira, vamos a ver, oiga, si tenemos derecho a instalar una megafonía, se entiende, dado que no me lo pueden enchufar en el trasero, ¿vale? Porque no genera energía mi trasero suficiente, pues necesito un grupo electrógeno, pues estoy en la mitad de una plaza, aquí no hay enchufes, oiga, como usted puede entender. No, a mí eso me da igual. O apagan ustedes y lo retiran inmediatamente o van a ser sancionados. Ya llega un momento en el que te dicen, mira, oiga, usted haga lo que tenga que hacer. Me pone una sanción 2, 3 o 75, ¿vale? Pero yo no voy a pagar el grupo electrógeno porque yo tengo permiso de la delegación del gobierno y del ayuntamiento para celebrar este acto. Entonces usted no me lo va a impedir el ejercicio real de mis derechos porque a usted le dé la gana pedirme un permiso para instalar aquí un grupo electrógeno. Entonces, eso es el modus operandi habitual. Con nosotros, ¿eh? Con nosotros, claro. Claro, efectivamente. Con nosotros. Porque en cuanto aparecen media docena de rojos de mierda, hartos de piojos hasta la coronilla y con las rastas, se cagan en los pantalones y les ponen alfombra roja. ¿eh? Claro. Que también lo he visto. Sí. Ahí la concentración en la Puerta del Sol. Sin ningún tipo de autorización, el 15M famoso, y estuvieron más de un mes. Sí. Y ahí no entró un guindilla. Por eso me hace mucha gracia cuando introduzco un tema paralelo, pero más que ver con esto que con el tema en paralelo. Me hace mucha gracia cuando se le pide al Partido Popular y se le exige o no que las acciones que pueda tener en cuenta en tanto a la amnistía, que si puede o que si no puede, y que la respuesta sea siempre que con la ley en la mano, que con las herramientas que tienen, que no puede ser. Digo, vamos a ver. Y digo lo de la amnistía porque está ocurriendo, pero vale para cualquier otra cosa. Me refiero más al hecho que estaba contando Norberto. Vamos a ver. Cuando una ley es injusta, y ya no es que lo diga Santo Tomás, cuando una ley es injusta y además tienes las herramientas para hacerlas al amparo de la legislación, puedes hacer las herramientas que tú quieras,
No vale el que tu respuesta política dependa de esa legislación, porque como bien acaba de describir Norberto, si tú tienes el derecho a la manifestación y todas las herramientas para impedirlo, no hay ley que lo haga. Solo te queda manifestarte, les guste o no les guste, y luego rebelarte, y luego dejarte o no encarcelar, y luego impedir o no pagar las multas, pero no hay otro mecanismo. No vale ese mecanismo en el que consiste en que no es que la ley, la Constitución, el ordenamiento, no nos dan las herramientas para impedir esta tropelía. Oiga, las herramientas las maneja su enemigo, anormal. Si las herramientas las maneja su enemigo, por supuesto que no le van a dar las capacidades para que usted pueda defenderse. En esto y en todo. Así es que habrá que empezar a asumir que algunas de esas cosas solo se pueden hacer llevándole la contraria a una legislación injusta, a una norma, a un ordenamiento injusto y a un mecanismo injusto. Y habrá que saber que hay que exponerse a las consecuencias. Y digo exponerse, no aceptarlas. Digo exponerse nada más. Bueno, y del colectivo vulnerable del PSOE vamos a pasar a renglón seguido en la tertulia al colectivo porculable, que es el Partido Popular. El Partido Popular, que ya está buscando desesperadamente cómo pactar con el PSOE. ¿Cómo pactar con el PSOE? Ya está echando a pies con el PSOE el Consejo General del Poder Judicial. Ya se le ha abierto de capa a Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este colectivo porculable, que es el Partido Popular, que está tonteando con Junts. Y esto que voy a decir no es una distopía, como decía antes Martín. Es una posibilidad cierta y real desde el Pacto del Majestic de Aznar. Aquel Pacto del Majestic que echó a la Guardia Civil de las carreteras catalanas y que acabó con el servicio militar en España por capricho del ladrón de Pujol. Bueno, pues como Junts se las está poniendo tiesas al PSOE, como era de esperar, mientras se las pone tiesas al PSOE, a Feijóo se la pone tiesa. El que el colectivo vulnerable esté siendo flagelado por las exigencias de Junts. Y está volviendo a llamar a la puerta de Junts. Y a mí no me extrañaría nada que como parece que la última proposición de Junts no tiene visos de ser de momento aceptada, porque no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo. La votación de los decretos es mañana miércoles y Junts le exige al PSOE que apruebe inmediatamente una ley brutal, una ley de señor de horca y cuchillo, en virtud de la cual las empresas que huyeron con razón de Cataluña durante el procés, 9.000 empresas, las que no quieran volver a Cataluña sean multadas. Y las que regresen a Cataluña tengan incentivos fiscales, se les regale un periodo de no pagar impuestos a que vuelvan a Cataluña. Como esto no le da tiempo en 24 horas a hacerlo, a mí me da la impresión de que Junts, no tardando mucho, va a acabar pactando con el PP y Feijóo ahí es donde le surge el ataque de priapismo, una moción de censura. Yo te hago presidente del gobierno, yo te llevo a la Moncloa y tú me das lo poco que este canalla no ha querido darme. Y el gallego felón traga, porque ya está, en fin, la joya de la corona del PP era el Consejo General del Poder Judicial, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, con toda razón, y ya se ha abierto de capa. Después de haber abierto la puerta al PSOE en el Tribunal de Cuentas. Qué curioso, en el Tribunal de Cuentas, después de dejar reducido al nivel caricaturesco del Caco Bonifacio en el Código Penal el delito de malversación. Qué curioso.
Sí. Don Carlos. Vamos a ver. Estamos hablando de Feijóo, del Partido Popular y de Junts, que son ideológicamente lo mismo. Lo mismo. Igual que es lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco. De hecho, toda la historia la historia democrática de los nacionalistas, democrática como somos todos aquí presentes, no tendría ningún sentido si no se explicara por los apoyos, por la naturaleza del Partido Popular. El nacionalismo gallego lo creó directamente, o sea, no hubiera pasado a ser una anécdota en la historia, pero el nacionalismo gallego fue una creación de Fraga directamente. El Partido Nacionalista Vasco ha sido auspiciado y refrendado 100.000 veces por el Partido Popular, y del nacionalismo catalán, ¿para qué vamos a decir algo? Todo esto que estás hablando, que es futurible, pero es esperable y es fácilmente pronosticable, lo es porque el Partido Popular durante toda su existencia ha mantenido al Partido Socialista. La misión de esos dos partidos, antes hablabais de la creación del Partido Socialista, de cómo los norteamericanos, a través de la socialdemocracia europea, alemana principalmente, pues creó ese ectoplasma que era el Partido Socialista. Bueno, pues quedaba crear otro ectoplasma para crear eso que se ha dicho tantas veces, vamos, que se define de manera común como bipartidismo, y que no se salga de esa historia del Partido Popular PSOE, que atienden a la misma finalidad, que unos llevan a cabo una serie de políticas y los otros la mantienen indefectiblemente. Además de ser todo esto así, si tú preguntas, ha salido Semper a hablar, y cada vez que habla pues me sube el azúcar, ha dicho que lo más importante para España es deflactar el IVA. Sí. Y no le sacas de aquí. En el programa que tiene nuestro amigo Josué Cárdenas, que creo que se va a dejar caer de aquí en breve, en unos minutos, pregunta muchas veces con mala leche, siento desvelarle uno de sus trucos, es a los invitados qué es lo primero que haría cuando llega al poder. Y dice, Deflactar el IVA, no me digas más. gilipollas me va a decir deflactar el IVA. Y efectivamente, el gilipollas no falla nunca que dice deflactar el IVA. Bueno, el IRPF y lo que haga falta. No salen de ahí, o sea, con los problemas que tiene España, que todos conocemos los problemas que tiene España, que son dramáticos, pero además que están insertos dentro de una civilización que es Europa, que se está deshaciendo delante de nuestros ojos por la inmigración, por la falta, por la destrucción demográfica, por todo, por el de valores que no existen, que se ha ido a destruir Europa. Pues estos señores lo que les importa es deflactar el IRPF y no les sacas de ahí. Entonces, con estos mimbres, pues lo que estás pronosticando me parece francamente posible, y que sabemos que si tiene que ser así, todo depende de una llamada que le digan tú pacta esto, y dejarán a todos sus votantes bueno, que siguen creyendo que representan a la derecha, que el Partido Popular representa unos valores que no son los míos, porque no, bueno, ninguno de los que estamos en la mesa, ahora que me fijo. Pero vamos, pero que por lo menos eran unos valores, pero es que no representan absolutamente nada, ni los valores que se les suponía a la derecha los representa hace mucho el Partido Popular. Son la misma plasta cuando se dice aquello, y en Ferraz se dice mucho, de PP y PSOE, ¿cómo es? La misma mierda. PSOE y PP, la misma mierda es. Pues no es solo un ripio muy malo, sino es una realidad, es el reflejo de una realidad que desde hace 40 años es así. Que hace 40 años te llamaban de todo por decir cosas de estas, pero que ya lo sabe cualquier hijo de vecino. Consuélate pensando que el PSOE tampoco es izquierdas. O sea, que claro, de la misma manera que el Partido Popular no representa a la derecha, el Partido Socialista no representa a la izquierda. Porque en realidad los dos representan a la misma cosa, que es un mecanismo global. Lo que pasa, o sea, yo hay mi duda, más que mi duda, casi mi certeza, es que unos son muy conscientes de que representan el globalismo y los intereses globales, internacionales y mundialistas, y otros no son conscientes, pero lo ejecutan igual. Quiero pensar, por un problema de coeficiente intelectual, quiero decir, porque para ser capaz de ejecutar una serie de programas con esa intencionalidad, hace falta tener dedito y medio de frente, que esto solo lo tienen en tamaño, pero no en contenido. De neuronas, ¿no? Estos tienen, yo siempre digo que tienen 2 neuronas compitiendo por el tercer puesto. O sea que, entonces, por eso creo que
sí que se prestan porque les han dado unas instrucciones y cumplirlas, las saben cumplir, pero me da la impresión de que no son conscientes de lo que hacen, mientras que nosotros sí. Por eso no existe esa dicotomía ya de izquierda y de derecha, porque ambos han renunciado al sistema de valores que representaría cualquiera de ellos. Cuando José Antonio explicaba por qué renunciaba a unos y otros, era perfectamente factible definir los modelos. Es más, se permitía el lujo de definir el modelo liberal y salvar algunas partes del modelo liberal, se permitía el lujo de describir el modelo marxista y salvar algunas partes del modelo marxista, y se permitía el lujo de hacer una síntesis y construir una cosa nueva. Estos no pueden hacer eso, porque todo eso es una amalgama, es un mogollón, es una cosa. Claro, Juan Antonio definía una cosa más, y es que decía que el hombre era portador de valores eternos, y entre el trilema de los valores eternos había uno, el de la dignidad del hombre. Y claro, es que con la Iglesia hemos topado, amigo mío. Es que para poder hacer ese tipo de cosas hay que tener uno de esos, ser portador de uno de esos valores, que es el de la dignidad. Sí. Por eso es perfectamente posible pactar con quien quieras, tirar abajo un gobierno, volver a hacerlo del revés, pactarlas el gobierno anterior, el PNV, con el Partido Popular y luego hacer una moción de censura, después volvérselo a llevar. Pues es perfectamente factible todo, porque hay no solo la destrucción de todo ese sistema de valores que se correspondían con la tradicional derecha o con la tradicional izquierda, sino que va mucho más allá, va con la destrucción del sistema de valores del hombre, uno de los cuales, como bien decía, es el de la dignidad, que no tienen, que ni conocen, que ni sabrían describir. Entonces, claro, es perfectamente posible ya ese tipo de pactos, acuerdos y destrucciones, naturalmente. Aquel oyente que piense que estamos elucubrando en abstracto sobre la posibilidad de que, bueno, pues Junts en un momento determinado, de aquí a un par de meses, 3 meses, 6 meses, le ofrezca una moción de censura al PP, preséntala, yo te apoyo y te llevo a la Moncloa. Querido Norberto, Carlos Paz ha pronunciado un nombre realmente vomitivo del Partido Popular, que es Borja Semper. Borja Semper fue el que dijo, atenta a la compañía porque lo dijo él, el futuro se escribe con Bildu. Bien, si ese señoritingo de medio pelo vasco y de mierda entera, humana y políticamente, que es Borja Semper, que hoy es un líder relevante del PP, quiere escribir el futuro con Bildu, ¿qué diferencia hay a escribir el futuro con Puigdemont? Sí, ¿Qué diferencia hay? Ya lo dicen los que quieren desde la izquierda justificar la ley de amnistía, dicen, pero ¿a quién ha matado Puigdemont? Ya han empezado con esa milonga. Claro, Pero ¿a quién ha matado Puigdemont? Si total. Pues mire usted, intentó asesinar a España por amputación de Cataluña. Intentó asesinar a España por amputación de Cataluña. Pero además las cárceles están llenas de gente que no ha matado a nadie, ¿eh? Claro. Las cárceles están llenas, llenitas hasta arriba de gente que no ha matado a nadie y no por eso les garantiza la libertad. Lo que no hacen es ejecutarlos, ni meterles cadena perpetua, ni revisables de esas, no. Les pones las penas correspondientes a los delitos que han cometido, que es lo que ellos tenían. Lo que ellos tenían, unas penas miserables para el tamaño del delito que estaban cometiendo. El problema no es si han matado o no han matado a nadie. El problema es que estos pretenden varias cosas. La primera es el borrado. La segunda es el reconocimiento del error de aquellos que les impusieron aquellas penas por el delito cometido y que deja de ser el delito. Y la tercera es que además pongo los santas bemoles encima de la mesa y te hago comulgar con ruedas de molino, concediéndome todos los beneplácitos de ser insustituible, ser absolutamente necesario para que puedas gobernar, que me hagas todos los reconocimientos posibles de lo que la judicatura ha hecho persiguiéndome, el Estado ha hecho persiguiéndome, los españoles nos roban, me lo pongas en un papel, me lo enlaces y me digas, tenía usted razón, por favor, pase. Y ese es el problema. No es que no haya matado a nadie, no, solo faltaría. Eso solamente lo han hecho con los vascos, eso solo lo han hecho con los etarras. O sea, con los otros los convirtieron en diputados de Esquerra Republicana de Cataluña. Los que hacían eso en Terra Llura los convirtieron en militantes, los militantes de Terra Llura los convirtieron en diputados de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, porque también existieron. No han matado a nadie. Han hecho todo tipo de tropelías, cada uno, por supuesto, en la escala de valores, como en todo código penal, existen distintos elementos. Pero las cárceles están llenas de gente que no ha matado a nadie y siguen en las cárceles y seguirán por mucho tiempo, gracias a Dios. Menos ellos.
Norberto. Vamos a ver, si Lo establecemos... digo para que nuestros oyentes no se escandalicen. Van a decir, bueno, estos cuatro fachas están, bueno, en fin, están con la resaca del día Nochevieja. ¿Cómo va el PP a pactar con Puigdemont? Rite. No, iba a decir que si establecemos una comparación, por ejemplo, de los partidos políticos con una academia o con un curso académico, pues tendrían unas asignaturas María, o esas que no le importan a nadie y que, bueno, no se le concede ninguna importancia. Entre ellas, pues está, por ejemplo, la formación política de sus militantes, la atención a los militantes. Eso habitualmente a los partidos invierten poco en eso. Pero invierten mucho. En putas y en cocaína. Depende de los partidos, sí. Invierten mucho tiempo, mucho Y en esfuerzo chaperos. en financiación para poder pagar todos estos servicios, ¿vale? Invierten mucho en financiación e invierten mucho en lo que denominan comunicación, que es ni más ni menos que el arte de hacer tragable lo que es objetivamente intragable. Y yo creo que muchas veces se lo toman como un reto. Es como, ¿cómo vamos a convencer primero a los nuestros y luego a todos los demás de que lo contrario, exactamente lo contrario de lo que dijimos hace 6 meses, ahora es lo que vamos a defender? Se lo ponen como reto y dicen, venga, vamos a juntarnos, esos equipos masivos de asesores, dicen, venga, vamos a ir poniendo argumentarios. Pues vamos a decir que, por ejemplo, que no es que hayamos traicionado nada, sino que simplemente hemos cambiado de opinión, postura. Digamos, por ejemplo, como ha dicho Pedro Sánchez, que ha tenido que hacer de la necesidad virtud. ¿Vale? Digamos, por ejemplo, que cuando decíamos que la amnistía no cabe en la Constitución, pues que no habíamos consultado con los constitucionalistas adecuados. Y vemos cómo en solamente 6 meses pasan de hacer una campaña electoral en la que le dicen a sus votantes con el PSOE no va a haber ley de amnistía, porque entre otras cosas no es legal la ley de amnistía, pues en 6 meses no solamente están ellos defendiéndolo, sino que los votantes que fueron a las urnas diciendo yo voy a votar al Partido Socialista porque no va a haber ley de amnistía, están ahora defendiendo que, pues tiene razón Pedro Sánchez, nos ha convencido, es verdad. Han eso de la necesidad de virtud, pensábamos que la ley de amnistía era una cosa muy mala, pero ¿a quién ha matado Puigdemont? Si te dice total, y tampoco ha hecho nada. O sea, no exageremos. Entre otras cosas, no exageremos porque también han pactado con los que sí han matado. Si han pactado con los que sí han matado, ¿cómo no van a pactar con los que no han matado? ¿No? Claro. Entonces, bueno, ese ejercicio es el Partido Socialista perfectamente capaz de hacerlo. Pero es que el Partido Popular tiene a su corte de asesores con el argumentario ya diseñado desde hace tiempo. Porque es que se ha sabido que el Partido Popular se puso en contacto con Junts, pues con el Junts de Puigdemont, sí. ¿Vale? Con el Junts de el fugado de la justicia por perpetrar un golpe de Estado secesionista, ¿vale? Se puso en contacto con él, sus emisarios, para ver si de alguna manera podían pactar. Entonces, si lo habían intentado antes, ¿por qué no lo van a hacer a posteriori? Imagínate el gozo de esas élites del Partido Popular que digan, es que nos va a dar más gustirrinín incluso ahora. Va a ser más gustirrinín desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno una vez que la había ocupado, va a ser más satisfactorio incluso que haberlo hecho a priori. Entonces, yo no me cabe ninguna duda de que tienen el argumentario preparado para justificarlo. Entre otros, pues el habitual. El Partido Popular ha conseguido moderar a Junts, porque para ellos la moderación es el sumum de las virtudes, ¿vale? La moderación se supone que es una virtud en sí misma. Entonces, hemos conseguido moderar serpientes de a temperatura Junts. moderada. Además, vamos a traer a España a Puigdemont para que sea juzgado, inmediatamente amnistiado por la ley de amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo venderán. ¿Y sabes lo terrible? Que pasará lo mismo que con el Partido Socialista. Que la inmensa mayoría de los borregos, que a pesar de todos los pesares siguen votando al Partido Popular, pues dirán, pues me han convencido. Yo nunca pensé que mi partido iba a poder pactar con Junts. Con el Junts de Puigdemont. Con el Junts que protagonizó un golpe de Estado secesionista en 2017. Pero ahora que lo han hecho, es que me parece bien. Porque la concordia es fundamental, ¿vale? Entonces hay mucha tensión
Entonces hay que rebajar la tensión. ¿Y qué mejor para rebajar la tensión que bajarnos los pantalones hasta los tobillos, ofrecer nuestras nalgas al violador y dejarle que haga con nosotros lo que quiera? Yo le prometo que no voy a romper el jarrón. Usted me viola, ¿vale? Pero el jarrón no se va a romper. Yo le recordaría al soplagaitas gallego, ojo que no se nos enfaden nuestros oyentes gallegos y asturianos, no es lo mismo un gaitero que un soplagaitas. Yo le recordaría al soplagaitas de Feijóo que la plaza que hoy se llama de la Concordia en París es donde estaba instalada la guillotina. Es donde estaba instalada la guillotina, por la que desfilaron más de 300.000 franceses, incluido Robespierre, el padre de la criatura. Esa es la Concordia en París, donde estaba la guillotina. Quien le está haciendo ojitos porque ya tiene el aliento electoral de ETA, me niego a pronunciar el eufemismo Bildu, el aliento electoral de ETA en el cogote, quien le está haciendo ojitos al PP es el PNV. Es el PNV, con ese candidato que es un señorito de pan pringao de Neguri, un niñato muy guapo y muy tonto, que van a presentar, ya le hacen ojitos. Y la prueba es que Aitor Esteban no piensa contar lo que le ofreció Feijóo para conseguir los 5 votos del PNV en su sesión de investidura. Amenazó con contarlo, ya contaré, en ese tono vasco desenfadado de Enrico Taberna. Ya contaré lo que me ofreció Feijóo, jajaja, jijiji. Bueno, pues no ha contado nada. No ha contado nada porque tiene la halitosis de ETA en el cogote, en las urnas, dentro de nada. Y bueno, pues a lo mejor con el PP me salen mejor las cuentas. Que es lo único que le importa al PNV. O a lo mejor lo cuentas y no le salen. O a lo mejor lo cuentas, termina contando y no le salen. Decía Norberto hace un momento que el Partido Popular ya tiene preparado todo su argumentario y supongo que habrá gente que se escandalice y dice, no, eso solo sabe hacer el Partido Socialista. El enano del que venimos hablando toda la tarde, esta misma mañana, ha dado una primera valoración de su Madrid 360. Madrid 360, que como todo el mundo recordará, sobre todo los que vivimos en Madrid, era una iniciativa de Carmena, bastante totalitaria, en la que se hacía incómodo de narices entrar en Madrid, pero sobre todo suponía un avance más en la Agenda 2030, en la restricción de movilidad de los madrileños, en el famoso tema del cambio climático. Y Almeida, en las primeras elecciones, cuando se presentó a las elecciones, lo hizo diciendo que acabaría con el Plan 360. Y deslizó una frase, dijo, porque para resolver los problemas haremos una cosa mucho mejor. El electorado acudió a aquellas urnas convencido de que se había acabado el tormento de 360 y que se les iba a ocurrir algo. En las segundas elecciones, ese mismo electorado ha acudido con un 360 instalado en las condiciones en las que lo vivimos hoy, no todavía ejecutándose, porque la última ejecución acaba de empezar el día 1 de enero, pero ya su electorado, que había votado la primera vez en contra, o entendiendo que aquel al que le representaba iba a decir que no, en la segunda ocasión le han dado la mayoría, y no solamente le han dado la mayoría, sino que además ha sido con el nuevo programa. Es decir, ha admitido nuevamente el cambio de parecer de una a otra. Pero hoy además lo ha explicado. Y entonces ha desarrollado aquella coletilla que en su día dejó de que iba a ser mucho mejor. ¿Qué quería decir mucho mejor? Porque lo que todo el mundo interpretaba era, va a ser mucho mejor, vas a hacer algo que no sea lesivo para los intereses de los madrileños, que no sea un coñazo, que nos haga imposible la... No, va a ser mucho mejor porque no va a ser un barrio minúsculo de Madrid donde el 1,3% de la polución se genera en no sé dónde. No. Va a ser para todo Madrid. Voy a hacerlo primero dentro de la M30, después fuera de la M30, después en el cementerio de San Isidro, después en la calle tal, y me lo llevo a todos. Ahora sí que sí, hemos hecho
nada que ver con lo de Carmena, hemos hecho un plan estupendo y maravilloso para Madrid. Y entonces ahora, si no estás empadronado, pero no porque te empadrones, que puede tener, fíjate, hasta un elemento de decir, mira, se trae la gente a Madrid, entonces les obliga. No, porque ya tienes que estar empadronado hace 6 meses para que eso valga. No valga con que tengas el coche pagando impuesto aquí. No, hace 6 meses que tendrías que tener el coche aquí para que pudieras pagarlo. No. A todos los que nos sentimos y somos de Madrid, pero como ciudad en la que el desarrollo urbanístico hace que la mitad, 3 millones de personas de los 7 que tiene eso que llamamos Madrid, 3 millones vivimos fuera, ahora nos las vemos y las deseamos si no tenemos la capacidad de cambiar de coche. Porque los coches no pueden acceder, porque la mayoría de las motos no pueden acceder, porque los panaderos no pueden acceder, porque un montón de inmovilidad hacen que este Madrid sea insoportable. ¿Ha habido algún tipo de respuesta? ¿Ha habido algún cambio en los personajes que le hemos dado? No, porque todos han llegado a la conclusión, la del muñeco en el salpicadero del coche, ¿no? ¿Os recordáis de aquellos salpicaderos del coche cuando se movía el coche hacía sí todo el tiempo? Pues eso, y eso es válido para el Partido Popular, para el Partido Socialista y para toda la amalgama de políticos que desgraciadamente nos gobiernan en un ancho porcentaje. Es que da igual, es que es todo mentira y todo lo que es mentira además viene refrendado por eso que denominamos la democracia, que decía Carlos hace un rato, y que por lo visto es un sistema maravilloso, porque cada cierto tiempo no solo puedes votar, sino que además puedes refrendar aquello que no habías votado y que era lo contrario a lo que te habían contado, sin ningún tipo de problema. De ahí esa versión chusca del célebre villancico en Ferraz, roban y vuelven a robar y tú, gilipollas, les vuelves a votar, ¿no? Mienten y mienten y vuelven a mentir y tú, gilipollas, les vuelves a elegir. Bueno, pues ahí está el pitufo del PP, el que no se pone la parpusa para no parecer un champiñón. Lo ha descrito muy bien Martín Saidín Estrillas. Y ya verás como hay cientos de miles de gilipollas en Madrid siguiendo el pareado del villancico que le vuelven a elegir después de haberlos mentido, como dicen los castizos, con toda la boca. A sus votantes. Ya lo han hecho, de hecho. Ya lo han hecho. En esta ocasión ya lo a han sus hecho. votantes con toda la boca. Bueno, pues llegarán los gilipollas y le llenarán la urna de votos. ¿Qué es lo que pasa en esta democracia? Claro, ¿por qué? Porque es que si no vienen los rojos. Exacto, si no vienen los rojos o los fachas. Depende de quién lo diga, Claro, vienen los rojos o los si no fachas. vienen los rojos, y ya sabéis, los rojos lo mismo legalizan el matrimonio homosexual. Sí, ¿vale? igual sí. O llegan los O el rojos, aborto. O el aborto, exactamente. O les conceden a los marlascones del planeta Tierra una semana para pasearse con un Lo mismo. tanga de leopardo O lo y una mismo, gorrita de las o lo mismo SS subvencionan a por las las asociaciones calles de Madrid. LGTBI. Claro, fíjate, cosa que el Partido Popular jamás iba a hacer, claro. Claro. No, eso. Ese partido de machomans, de 7 machos mexicanos y de ilustres varones masculinizados hasta la hipérbole. ¿Va a hacer eso? Por Dios bendito. Claro. Y si en su contrario la gente vota al PSOE, que les ha traicionado cientos de veces, es que si no va a venir la derecha. A ver si va a venir la derecha y va a mantener la contrarreforma laboral del PSOE. La milonga ahora de los mierdas de Génova, de la mierda genovesa de Madrid, es... ¿os acordáis de aquella película fantástica de los años 60? Que vienen los rusos. Sí. Que está genial. Genial. Bueno, pues la milonga de los mierdas genoveses es que vienen los fascistas de Vox. Que vienen los fascistas de Vox. Y la prueba es lo que le han hecho, lo que el pitufo de mierda le ha hecho a Javier Ortega Smith, personaje que no cuenta con mis simpatías ni mucho menos, lo que le han hecho con la reprobación por arrojarle un papel a una botella de agua vacía. Cuando lo tendría que haber hecho es soltarle una hostia bien dada y sacar la manacilla, que es lo único que no entiendo. O sea, esas hostias en las que son especialistas las mujeres, que son más humillantes que dolorosas. Con la mano abierta, sí. Con la mano abierta y dejarte, como dice el chulo castizo, los 5 latinos marcados en la mejilla. Que esas bofetadas las mujeres las dan maravillosamente.
Es que ¿sabes qué pasa? Además, que tienen el mismo coste político, pero muchísima menos satisfacción, por Dios. O sea, si hubiera pasado lo mismo, le hubieran reprobado, le hubieran dicho y tal, pero se había ido con los 5 latinos como Dios manda y no volvía a recaer en sus Ahora, fijaos en manifestaciones. ese incidente que efectivamente yo creo que nos habías pillado ya fuera de temporada, en el descanso navideño, no pudimos comentar. Fijaros en ese incidente del Ayuntamiento de Madrid y la presunta agresión fascista, homófoba también, supongo, que ocurrió allí, cómo rápidamente lo saben interpretar Rita Maestre y el propio... Estaba de espaldas. que estaba de espalda, pero rápidamente lo saben interpretar y en un segundo lo convierten en la víctima. Fueron muy graciosos algunos de los vídeos hechos memes que circularon en esos días que ponían las imágenes en blanco y negro, a cámara lenta y con la música de... ¿cómo se llama la película esta? De la lista de Schindler. Porque, claro, parecía aquello como si hubiese acontecido un genocidio terrible. Y claro, ver la gestualidad de ese concejal a cámara lenta ante la agresión, claro, yo algún amigo que decía, hombre, ha estado mal lo de hecho que ha hecho Ortega, digo, la verdad que sí, para disculparse debería visitar en el hospital al que ha sido víctima de su agresión y llevarle un ramo de flores. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Que están el incidente está coronando de los laureles del héroe a Ortega Smith. Sí. Manda cojones. Que de héroe tiene lo que yo de cardenal del Papa Francisco. O sea, pero vamos a ver, yo me acordaba cuando lo vi y el escándalo de la Rita Maestre y la madre que los parió, pues el hecho cierto y además glorioso de José Antonio Primo de Rivera en el breve espacio en el que fue diputado, cuando un diputado socialista se mete con su padre, y entonces José Antonio se levanta del escaño y literalmente le pega una hostia, que la carrera de San Jerónimo le da una hostia, estaba insultando a su padre, a don Miguel Primo de Rivera, José Antonio se levanta, le da una hostia y baja rodando todo el hemiciclo y acaba en el Banco Azul. Entonces José Antonio le dice, y agradézcame su señoría que por una vez en su vida yo le he sentado en el Banco Azul. Le he hecho ministrable. Le he hecho ministrable por la vía del caos. ¿Y qué pasa? Pues lo que dice Martín. Por el mismo Los precio. 5 latinos. Fíjate que yo leía estos días, claro, me hace gracia las acusaciones de fascismo, ¿no? Claro, se les agotan, ¿no? Estos días se ha hecho viral. Están acojonados todos, porque en Roma. Porque el aniversario de los asesinatos de tres militantes del 79 del MSI, pues hay un acto precioso que te pone los pelos como alcayatas, de una disciplina, de un rigor y de una marcialidad que vamos, que te invita a saltar al vídeo. Y están todos como bueno, enloquecidos, ¿no? Enloquecidos. Y dices, a ver si va a ser verdad que los fascistas son otros, a ver si va a ser distinto, a ver si está llamando fascista a todo el mundo, si os va a ir el foco de dónde están los fascistas y cómo son los fascistas. Leía estos días, he terminado de leerme una horita pequeña que se llama Escuadristas, de Roberto Farinacci. Roberto Farinacci fue uno de los fundadores del Partido Fascista, también del Partido Fascista, pero de los Fase di Combattimento, ¿no? De los Fase de Combate. Y era el denominado Duce de Cremona, aparte donde él manejaba sus redes, ¿no? Un hombre joven, un hombre de menos de 30 años, en la época, me refiero, en los años 20 y tal. El libro está escrito en términos de diario. Lo que le confiere a cualquier cosa que está escrita en términos de diario, que no ha sido pensada oficialmente para ser publicada, le confiere una veracidad, un pulso y una pulso fiebre que dice, esto no se lo va a inventar, si se lo está escribiendo por lo mismo, ¿cómo se lo va a inventar? ¿No? Pero es que además está escrito con toda la sinceridad del mundo, es decir, que cuando reparte, cuando da, cuando dispara, cuando tal, no oculta nada. Pero es que además se publica por primera vez
en los años en los que está el fascismo sentado en Roma, en Vito Emanuele, y no tiene por qué ocultarse de nada, ¿no? Te lo lees entero, te das cuenta, porque es un diario justamente desde la celebración de los fascios de Cremona, de la creación de los fascios de combatimiento, hasta la marcha sobre Roma. Te das cuenta de cómo era nada más que hace un siglo, o sea, que no hace tanto, de eso a lo que nos quieren hacer continuamente responsables. Te das cuenta de cómo eran, de cómo se tomaban decisiones, de cómo no ibas al Parlamento porque un diputado fascista había dicho que no va a entrar, que ese tío es un indigno y no va a entrar. ¿Pero cómo no va a entrar? Que no, que se lo digo yo, que no va a entrar, que no va a entrar al Parlamento no va a entrar, no a su casa, no, al Parlamento, que no va a estar sentado en el mismo hemiciclo que esto, y no entraba. Aquí no entra Maite Y Azpurúa, así, eso es, así. Te dices, ¿de verdad ustedes pretenden comparar y hacer parangones y convertir, como decías tú, en el héroe no sé, el receptor de las loas y tal? Ya, que están creando ustedes una sociedad de mierda en la que ese sentimentalismo del que hacíamos al principio referencia va en todas las líneas. Pero usted no le han dado una bofeta en su vida. A usted no le han dado una bofeta en su vida y no se ha visto usted con un fascista en su vida. No tiene nada que ver. Pero luego búsquelo porque va a alucinar. Javier Ortega Smith es un líder, miembro de Vox, ¿vale? Y entonces, ese desplazamiento, podemos decir, de botella vacía ha sido hipercondenado como una agresión terrible. Javier Ortega Smith, que estaba en Vallecas, entiendo, el mismo día en el que los esbirros de Pablo Iglesias estaban apedreando al mitin electoral de Vox. O sea, es decir, unos tipos apedrean un mitin y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Pero si él le tira la botella a un concejal hermafrodita, pues se arma la de Dios es Cristo. O anfibio. O anfibio. No sabemos de qué especie es y además nos da igual. Cada uno tiene derecho a ser de la especie que quiera, ¿vale? Sentirse de la especie que quiera. Vamos a ver. Los que están blanqueando para ir con ellos de la manita, porque de la manita les han llevado a la Moncloa, a los asesinos de más de 800 españoles, los que han provocado que casi 300.000 vascos hayan tenido que dejar su tierra y partir al exilio valenciano, andaluz, madrileño, etcétera. Estos vienen a ofenderse mucho porque Ortega Smith le da a una botella vacía. Pero cabe un ejercicio de cinismo más grande. Pero, ¿y quién es? Es tremendo. No, que hemos empezado el programa y hablando de la piñata y explicando cómo una efigie sin un parecido ni de lejos con Pedro Sánchez ha pasado y ha tenido las consecuencias que ha tenido. Hablamos ahora de cómo la violencia, cualquier acto violento, depende de quién lo haga, pues será interpretado de una manera u otra. Lo acaecido por Ortega Smith, que te dice una cosa el lunes y otra el miércoles en privado también. El jueves lo contrario de las dos cosas. Pero lo que acaeció en la Asamblea de Madrid fue enteramente grotesco, ridículo. Una anécdota. Pero la izquierda lo sabe manejar esto perfectamente. En el momento, su compañera Rita Maestre pues, supo y decía interpretarlo y empezó ahí a... Qué tierno es ese momento en el que le abraza, ¿no? En el que le abraza porque le sabe necesitado de cariño. Ellos modelan el lenguaje a su gusto perfectamente. Auténticos acosos brutales los llamaban scratches. Ahora no hemos vuelto a oír nada de los scratches porque fue utilizado en ese momento... el palabra venga de Argentina, nos da igual, era una invención de una palabra, habían cogido un término para utilizarlo en beneficio propio. Suena mucho mejor scratch, que no suena nada, que acoso, que este tipo de cosas. Tierno Galván decía que las promesas electorales estaban para incumplirlas. Ya empezamos mal el asunto y entonces vemos que la verdad, nos ponemos un poco metafísicos y vemos que la verdad queda supeditada a un puñado de votos. Si me conviene lo que he prometido, lo cumplo o no en función de los intereses. Pero es menos metafísico si decimos que si en vez de sustituir la verdad, que no deja de ser la verdad, hablamos de los intereses de España, pues quedan también supeditados a esos pasteleos de los que se hablaba en el siglo XIX, de esos acuerdos que nos convengan como partidos y dejamos a un lado los verdaderos intereses y hacemos pues los churrimanguis estos que tengamos que hacer. Como me queda un poco de coche escoba, decirle a Martín que
indudablemente todo lo que ha contado de Almeida y de su gran plan urbanístico es una auténtica mierda y es mentira. Pero no quiero pasar la ocasión para decir que todo el centro de Madrid y el centro, como se está haciendo, y no era así, tiene que ser peatonal. Que yo estoy de los coches hasta el gorro. Lo dice uno que nunca ha tenido carnet de conducir y vive en el centro de Madrid. Esta discusión es antiquísima. Yo me acuerdo de defender la peatonalización de Arenal, de Preciados. Me decían que yo era un tal y un cual, que los de las tiendas no iban a poder vivir y ahora están muy agradecidos los de las calles peatonales. Fuencarral, te quedabas mirando un escaparate y te jugabas la vida porque pasaba el autobús por tu oreja. Los de las tiendas y los habitantes del barrio viven mucho mejor con la calle peatonalizada que con cochecitos, porque están detrás, están las grandes multinacionales de los coches que tienen que vender y vender. Pero hablar de esos electores, nada de esto existiría si decimos que la verdad y los intereses de España quedan supeditados a los intereses particulares de los partiditos, sin la imbecilidad y el fanatismo de los votantes. En eso consiste esos genios de la comunicación, en convencer a sus votantes para que sigan fanatizados y puedan defender hoy una cosa y mañana la contraria. Y para finalizar, decir que yo soy una persona demócrata, moderada, siempre en mi lugar, y estoy muy orgulloso de haber acudido por 3 veces el 7 de enero a rendir homenaje y memoria a los asesinados por el comunismo en Acca Larentia en el año 1978 en Roma. Perfecto. Por alusiones, por alusiones a lo del plan de Madrid. Yo que puedo estar o no de acuerdo con la peatonalización de zonas determinadas, en ciudades determinadas, ni siquiera la pongo a debate. Y que probablemente, pues en un estudio apolitizado, con perspectiva de género, supongo. Por supuesto que con perspectiva de género y con un estudio medioambiental. Pero puedo llegar a entender que una zona determinada o toda una ciudad entera puedan ser peatonales. Yo eso no lo discuto. Lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que eso depende de para quién. Lo que no puedo aceptar es que el mecanismo sea que los que se puedan permitir el lujo de cambiar de coche, es que lo que hay detrás es esa mierda, puedan seguir haciendo eso y otros no. Lo que no puede ocurrir es que no solamente te tienes que permitir cambiar de coche, sino que te vas a comprar el coche que yo digo que es eléctrico, que forma parte de la Agenda 2030. Lo que tampoco puede ocurrir es que las ciudades se conviertan en ese mecanismo de las ciudades de 15 minutos, porque entre otras cosas, el centro de Madrid, tal y como lo están planteando, no es que esté a 15 minutos, es que como tienes que ir andando y está en quinto carajo, pues no podrás ir. Y son dos agendas completamente distintas. Y cuando la gente se las busca y se las desea para cambiar eso por patinetes o por mecanismos de bicicleta eléctrica y no sé qué, te dicen los del metro y los del autobús que no lo puedes meter dentro porque hubo una vez uno que estalló y que no sé qué. No han quitado las cafeteras de las casas, ni han quitado la Thermomix de no sé dónde, que estoy convencido de que han tenido muchos más accidentes por pura estadística. No, han quitado los patinetes y las bicicletas porque parece ser que todavía no habían logrado cerrar suficientemente la movilidad de los madrileños y por lo tanto seguir en el argumentario de la Agenda 2030. Al margen de que sea bueno o no, que ni siquiera lo debato, que hagas zonas más o menos peatonizables, ¿no? Pues yo voy más lejos que Carlos Paz. Yo que he nacido en un siglo que no me corresponde, yo debería haber nacido en el siglo de oro, soy muy partidario de rehabilitar el caballo en Madrid. Sí. Y junto al caballo rehabilitar un viejo derecho y nobilísimo derecho que había no solo en España, en toda Europa, que es el duelo. Creí que ibas a decir el de Pernada. El duelo. El de Pernada. Les puedo garantizar que yo iba a estar prácticamente a diario en las tapias del cementerio, como Quevedo, batiéndome con... Bueno, con la cantidad de gilipollas que hay, no. Las tenías que dedicar en exclusividad. Ahora que dices lo del caballo, la verdad yo que rehabilitaría el caballo para circular por Madrid. No está mal. la verdad que emulando Y a por Pavía, supuesto el duelo. ese Eduardo García Serrano entrando a caballo y con el sable de húsares El Congreso. no estaba en el Congreso de los Diputados, Qué es una maravilla. imagen evocadora. ¡Qué maravilla! Bueno, pues volvamos a Ortega Smith, que nadie le ponga los laureles de Blas de Lezo, porque es que se han oído unas cosas estos días, el valor de Ortega Smith. Va más allá también porque hay jugadas internas dentro de ese partido y entonces atiende más que a la botellita, atiende a movimientos dentro de ese partido para
Y seguramente, incluso, Dicen que está opacando, como dicen los Al pedantes líder. en la televisión, opacando. bacán, hay que joder. Claro, hay que joderse. O sea, Sí. ensombreciendo. Hay movimientos dentro de Vox para. A Santiago Abascal, sí. lo cual es fácil porque Santiago Abascal es más vago que la chaqueta en guardia, lo ha sido toda su vida. No le conozco. ¿Mm? Sí, más vago que la chaqueta en guardia. Más que yo. O sea, yo soy mucho. No. No, No tanto. Tú al lado de Santiago Abascal eres un Estajanovista. estajanovista. Bueno. Entonces me hago una idea. Bueno, Bueno, la probabilidad es que este verano, con la que hemos tenido este verano, pues el gran conductor de Vox no ha salido de la lujosa urbanización de Sotogrande, donde tiene a bien veranear. vale, empezamos. Y no se ha movido, con la que estaba cayendo este verano en España. En Sotogrande. Y en su propio partido, en la que estaba cayendo en su propio partido, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues no es difícil opacar Joder. a Santiago Abascal. Y claro, con poquito que hagas, pues, en fin, ya te coronan de Blas de Lezo por Mamá. haberle tirado unos papeles a una botella, madre mía. Si el medio hombre levantara la cabeza. No cito a Moscardó, porque si cito a Moscardó vienen aquí las juventudes de Vox y nos arrasan por fascistas. Por Eso sí. Porque menudos son los muchachitos. Bueno, nos queda media hora escasísima y no quisiera yo que se nos fuera la tertulia sin hablar de esa intención de Junts. La hemos citado antes de pasada para ver hasta qué punto está dispuesto a abrir sus esfínteres Feijóo con Junts. La ley que no se va a aprobar porque no hay tiempo, vuelvo a repetir. Lo han pedido hoy y la votación es mañana miércoles. La ley en virtud de la cual Junts quiere que las empresas que se fueron de Cataluña por el golpe, el referéndum independentista, la proclamación de esa república. Bien, es cierto que fue una república de eyaculación precoz, porque duró 8 segundos. Madre. 8 segundos duró la proclamación de la República Independiente Catalana. Las que salieron huyendo, que tengan la obligación de volver. Y para obligarlas a volver, las que lo hagan voluntariamente, entiéndase la ironía. Es que la hagan por las buenas. Por las buenas, Plan de incentivo. tendrán unas rebajas fiscales muy golosas. Y las que no, serán sancionadas. Pero bueno. Pero vamos a ver, Junts pel Cat. Yo pongo mi empresa donde me sale de los cojones. Eso es. ¿Está claro? Al menos dentro del territorio nacional, porque yo soy de los que piensa que las empresas tienen una responsabilidad social y yo estoy muy en contra de esas empresas que se deslocalizan, ¿no? Utilizando ese eufemismo. Pero Uy, dentro si te oyen los liberales. pero, ya, lo siento, no lo soy. Pero dentro del territorio nacional, a mí me parece perfecto que cada uno se establezca donde quiera. Es que por ahí van los tiros, Debería Roberto, porque tener su por ahí van derecho. los tiros porque lo que dice exactamente la proposición, la propuesta de ley, no es ni siquiera los que se fueron por, que volvemos otra vez al terreno de la elucubración, los que se fueron ¿por qué sabe usted por qué se fueron? Que yo me pongo la empresa donde me da la gana, algunos lo dijeron y otros dijeron que querían irse a Madrid porque era, bueno, porque les apetecía estar en Madrid o en Valencia o donde les diera la gana. No puedes evaluar eso. Pero no, es peor, porque lo que han dicho, y van en los términos en lo que tú estabas, o relacionado con lo que tú estabas diciendo, lo que han dicho es que las empresas que desarrollan su actividad en Cataluña o vuelven por las buenas y te incentivo, o vuelven por las malas y te persigo. Eso va mucho más allá, por un lado, de los que se marcharon. Además se marcharon porque les echaron, porque les hicieron un entorno. Las empresas son lo más cobarde que existe. El capital es lo más cobarde que existe. Y el capital hoy se anuncia que no sé qué farmacéutica ha tenido no sé qué problema con el plan y ha caído 24 puntos una acción. En una operación aquella, En una operación aquella vergonzosa del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy. Porque Rajoy
en aquellas jornadas luctuosas de 2017, en vez de asegurarle a todos los españoles, y en concreto a los empresarios españoles, no se tienen ustedes que marchar de Cataluña, porque yo, que soy el presidente del gobierno, Y esto me es el comprometo Estado. a que aquí se va a cumplir la legislación, Claro, y aquí no va a haber ningún problema y ustedes van a poder seguir con su negocio en Cataluña perfectamente. En vez de hacer eso, el cretino, cobarde, y se me agotan los descalificativos, y efectivamente les facilitó el La salida. abandonar Cataluña. Pero claro, tú dices, entonces dices, es que no se refiere solo a esos. Dice la propuesta, aquellas compañías o aquellas empresas que desarrollan su actividad en Cataluña, pero tienen su sede fuera. Claro, porque usted va a eso que tú has descrito respecto de las empresas que tienen su sede en España, en territorio nacional, y que su territorio nacional es otro. O sea, lo que están diciendo es, no quiero empresas extranjeras. No están diciendo, no quiero empresas de Madrid o de Zaragoza o de Valencia, no. Están diciendo, no quiero empresas extranjeras, quiero operando en Cataluña. La nación esa de los 6 minutos, los 6 segundos en la segunda vez y de hora y media en la primera vez, ¿no? En esa nación supuesta que no encuentras en ningún mapa más que en la mente retorcida de todos estos tipos que han vivido toda la vida de hacer eso, está ese trasfondo terrible que, por supuesto, cuando se lo vendan a su electorado será lo que había que hacer. Quedaba más remedio que hacer todo esto. Pero es en la misma línea, en la de decir, no es que quiera recuperar la pasta, que por supuesto quiero recuperar la pasta de los impuestos, no se sabe para qué, porque total se lo van a perdonar, o sea, cuando tengan deuda le van a meter 15.000 millones y van a decir, no pasa nada, pelillos a la mar, pero quieren tener la pasta. Y quieren tener la pasta porque son más que un club, es una nación. Entonces, claro, como somos una nación, no va a vender una empresa extranjera, a venir una empresa que tiene la sede allá, más allá de donde nacen los ríos en tierras extranjeras, ¿no? Como el Ebro, que nacen en tierras extrañas. No vamos a tener los capitales fuera del país, todos los países. Claro, estos países luego son países conquistadores. Estos países, luego les hablas del Valdarán y te dicen los huevos, el Valdarán aquí. Y cuando te hablas de Valencia, Mallorca y tal, dicen, no, esos son nuestros también, esos son los países catalanes. Y que se anden con cuidado los de Nápoles. Que se anden con cuidado los napolitanos, en general todas las islas del Mediterráneo, más grandes o más pequeñas, que se anden con cuidado, porque todas han sido españolas y todas han sido ocupadas por territorios. Y los griegos. Entonces, ese es el trasfondo. El trasfondo no es solo tráigame la pasta. El trasfondo no es además el mecanismo liberticida de todos estos, de seguir persiguiendo, premiando, castigando, hacer el mecanismo. No, es que además quieren seguir reforzando la idea de que somos una nación. Y como somos una nación, pues los que quieran operar aquí tienen que venir aquí con los incentivos correctos. Y los que no quieran, les echo. Claro, y para hacer visible eso, pues en unas ocasiones se hacen legislaciones complejas y en otras ocasiones basta con convocar al cretino, pero que les necesita, de Pedro Sánchez, Sí. y dar una rueda de prensa en la que aparecen la bandera de España y la de Cataluña como si fuese una reunión bilateral de dos naciones. Y además permitirle a una empleada de la Generalitat de Cataluña que retire la bandera de España en el momento en el que va a hablar el representante de la Generalitat de Cataluña. Si en España hubiese jueces, por ejemplo, dirían, ¿cómo? ¿Cómo está haciendo usted? ¿Cómo? Usted, le recuerdo, presidente de la Generalitat de Cataluña, que es usted un funcionario público del Estado español. ¿Vale? Si usted... La Generalitat es una institución del Estado español. Efectivamente. Que la Generalitat es una institución del Estado español. Entonces, o respeta usted los símbolos nacionales o va a ser depuesto de su cargo, ¿vale? Claro, eso lo tenían que haber empezado a hacer hace 30, 35 o 40 años. Entonces, Si hubieran empezado ahora hace ya, 60, también hubiera claro, mejorado exactamente. bastante. Entonces nos hubiera ido mejor. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Don Carlos. Yo no veo un recorrido legal de tal estupidez, puesto que tú no puedes prohibir ni amenazar a las empresas. Pero bueno, como aquí se vuelve. Pero tampoco puedes amnistiar. Claro, como aquí. Tampoco puedes sancionar al que rotule en español su negocio. Por eso, pero como aquí se ha vulnerado, no dejáis terminar. Perdón. Echada la yugular, Carlos. Ya sabes que subordinada. aquí, salvo tú, ninguno somos demócratas. Efectivamente. Yo respeto
respeto a todos, no lo comparto. Ya se me va el hilo. Bueno, no teniendo un recorrido legal, se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo porque se vulnera la ley aquí cuando conviene, lógicamente. Este tipo de argumentaciones amenazantes lo realiza un partido que de verdad tiene una representatividad enteramente ridícula, que gracias a esta Constitución que nos hemos dado entre todos y que tanto nos ha costado y tan maravillosa es y tal, pues sobrerepresenta a grupos que tienen unos cientos de miles. ¿Cuántos votos tiene Junts? ¿300.000? No llega. Una aproximadamente. 270.000. Están enormemente sobrerepresentados y 7 escaños. tienen 7 escaños en el Parlamento Nacional, tienen Sobrerepresentados. el poder como para realizar estas amenazas, y todo esto ha sido gracias a ese texto constitucional y a esos partidos políticos del bipartidismo que constantemente no han querido otra cosa sino alimentar a esa bestia que es el nacionalismo, que es insaciable, medio en broma, no sé si... Yo creo que poco en broma, decía Martín, hablaba de Córcega, Cerdeña, en las 2 Sicilias, Atenas y Neopatria, llegamos a Constantinopla y nos perdemos por el Mar Negro y tal. Pero no lo digo en broma, lo digo porque No. el separatismo necesita esto para vivir. Entonces, cuando ya consiga todo lo que tiene a su alcance prácticamente terminado, necesita nuevos objetivos. Si no, ¿a qué se va a dedicar? Yo he visto mapas de los países catalans, que como es una entelequia y te lo has inventado, pues puedes meter lo que salga, cojones, para eso te lo inventas. Y, por supuesto, el Rosellón y la Cerdaña, pero una parte de Occitania, y bueno, pues no llegan a Suiza, pues porque ya llegarán. Todo eso ha sido por el Partido Popular y el PSOE, auspiciados por ese texto que es la Constitución, y se sienten envalentonados como para emitir estas amenazas. Es enteramente intolerable. Ahora que has recordado esos disparates que apuntábamos antes Martín y yo, vamos a ver, el otro día me pasó un amigo catalán de los que viene a Ferraz, de las brigadas españolistas de Cataluña, los que trajeron las esteladas para que hiciéramos una barbacoa en Ferraz con las esteladas antes de Navidades, los que trajeron una urna del referéndum catalán y organizamos una votación en Ferraz, todo muy folclórico, muy divertido. Me mandó un corte de TV3, me niego a decir TV3, TV3, Claro. en el que entrevistaban a un cafre, un animal, un analfabeto muy bien pagado, de lo que fundó Pujol y que estos han incrementado, el Instituto de Nova Historia de Cataluña. Bueno, pues este animal sostenía muy serio, muy sesudo, muy pomposo, que acababan de descubrir y que lo tenían documentado. Que, atención, esto no es una broma, Claro. ni es un sketch, ni es un chiste, ni es un gag de Eugenio, no. Que Arrasa. Leonardo da Vinci Venga, coño. era de Vic, Sí, era catalán, sí, era de Vic. señor. Y que la italianización Como de el Vic Fuet. es de Vinci. Y entonces la fémila esta, Venga, coño. mientras el presentador, periodista, locutriz que le entrevistaba se hacía pipí de puro gusto, bueno, pues afirmaba con toda clase de datos que Leonardo había nacido en Vic. Claro, esto puede parecer sorprendente, pero es que ya han hecho lo mismo con Hernán Cortés, Colón. con Colón, con Santa Teresa de Jesús, Y Cervantes también. Con con Tartesos. Cervantes. Con Tartesos y Tarrasa. Con Cervantes. Yo lo de Cervantes lo he oído en TV3 decir que Cervantes era catalán, Claro. que escribió Es algo. El Quijote en catalán Venga, y que los perversos castellanos asaltaron, le robaron el original, lo tradujeron al castellano y quemaron el original escrito en catalán. El caballero de Blanca Luna derrota a Don Quijote en Barcelona. Bueno, pues esto hay mucha gente que se lo cree. Y claro, todo esto viene de finales del siglo XIX. No recuerdo ahora el nombre de uno de los padres de
nacionalismo catalán que decía, hablando del imperialismo imperialista catalán, que Y cuando Cataluña hablamos de los debía padres, conformar cuando un hablamos de los imperio- padres es porque son muchos. un imperio desde Lisboa hasta el Ródano. Y que, por supuesto, decía este animal de barretina y cebada, que los castellanos no podían gobernar España porque al vivir en la meseta La presión. estábamos a más altura y entonces nos llegaba menos oxígeno al cerebro. Madre. Y que debían gobernar España los catalanes que están al nivel del mar y tenían el cerebro mucho más refrescado Hombre, con ¿dónde mucho va a parar? mejor ¿Dónde va a oxígeno parar? que Mucho los más húmedo. castellanos. Bueno, Mucho pues más esto lo húmedo. decían en serio. Pero es que estas, Igual que dicen en serio que Leonardo da Vinci es de Vic. estas cosas y la ideología de género son cosas muy antiguas que son de cachondeo, no estamos cachondeando porque no es para menos, pero vemos que hay ministerios u organismos oficiales que se encargan de estas cosas. Las cuestiones feministas eran 4 gordas con pelos en el sobaco que las tirabas un trozo de lechuga y cuando pasaba las insultabas. Y ahora son ministros que hay de esto. Y de la misma manera, esto que es un auténtico delirio, o sea, nos tomamos ahora, nos hinchamos a carajillos, empezamos a remodelar a modo de gracieta la historia y no nos salen cosas tan buenas. Pues hay organismos pagados por todos los españoles que se encargan en difundir estas gilipolleces, estos delirios que son auténticamente de cachondeo. Peor, en 20 años tendremos ministerios discutiendo la memoria colectiva, diciendo que cómo hemos podido llegar hasta aquí, diciendo que Colón o que Cervantes o qué tal no eran catalanes. Y cómo es posible que no hayamos podido soportar todo esto. Y todo empieza con chorradas. Todo empieza primero con cosas de ese estilo y luego con que no dan puntadas sin hilo. Os voy a poner un ejemplo que pasa sin pena ni gloria como si no tuviera trascendencia. ¿Sabéis lo que es el espacio Schengen? El espacio Schengen es más allá de la Unión Europea, es aquellos espacios donde la movilidad geográfica se garantiza, la de pasaportes, la de personas, se garantiza pues por determinados acuerdos comerciales o determinados acuerdos y llegan a tener sentido porque ocupan un espacio geográfico razonable, ¿no? Los ingleses son espacios Schengen, antes eran Unión Europea y ahora o Suiza, son espacios Schengen. Ahora llega la solicitud de Kosovo. No solo la solicitud, hemos aceptado la solicitud de Kosovo. Y desde el punto de vista del espacio Schengen, tiene sentido. Oiga, yo a usted no le reconozco nada, que es lo que dice el gobierno, no le reconozco nada, pero le voy a admitir en el espacio Schengen. Yo digo, hasta ahí voy bien. ¿Pero con qué lo va a admitir usted en el espacio Schengen? No, con mi documento de identidad. No verá. Si los catalanes mañana se van al espacio Schengen, se van con el pasaporte que en la portada en rojo dice España, porque es la única nación a la que pertenece. Si los kosovares quieren mañana viajar por el espacio Schengen o por donde les salga de las pelotas y no son admitidos en la Unión Europea, tendrá que poner Serbia en el pasaporte. Y eso sí, usted puede entrar, salir y tal porque le reconoce el espacio Schengen. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque no dan puntadas sin hilo. Porque si yo hoy le otorgo a una hipotética república que no reconozco y que se llama Kosovo y que además no reconozco la capacidad de moverse por Europa con su propio pasaporte, mañana yo podré justificar diciendo, no se lleven ustedes la mano a la cabeza cuando le conceda un pasaporte a Cataluña o un documento a Cataluña que pueda ser reconocido en los espacios Schengen primero y en la Comunidad Económica después, en la Unión Europea después, si esto ya se hizo. ¿No se acuerdan de Kosovo? Claro. Esto es lo que hay detrás de cada una de las cosas que hacen. Porque no dan puntadas sin hilo, porque son unos miserables, porque son unos auténticos miserables, porque tienen sus agendas. Porque la 230 tenía una agenda después que era la 250, que si no se habla de ella es porque como somos unos tocinos, les va a dar tiempo a ejecutar todo lo que tenían pensado para 2050 antes de 2030 y se van a quedar sin agenda, porque si no, pensaban que no iban a llegar. Pero como sí que llegan, porque cada vez que nos ponen el pie en el cuello, seguimos asintiendo como el muñeco del salpicadero, ya no les hace falta la 2050. Mañana se impone de nuevo las mascarillas en los espacios sanitarios. ¿El mecanismo cuál ha sido? Le dejo a las comunidades autónomas que decidan lo que tienen que hacer. Y ha habido, no me sé los números, 6, me parece, que sugirieron, impusieron o lo que sea, y digo sugirieron, impusieron lo que sea, porque no han publicado en los boletines oficiales de la región lo que tienen que hacer y por lo tanto la normativa que obliga a ponerse la mascarilla hasta donde yo sé sería una sugerencia.
porque no está publicado ninguna orden en el boletín oficial de la comunidad, pero son 6. ¿El ministerio qué decidió? Decidió preguntarle al resto de comunidades qué iban a decir. Y el resto de comunidades, sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de ellas, todas las demás, para ser más exactos, dijeron que seguía siendo una recomendación. Que vale, que de acuerdo, que en virtud de los análisis, pero que hacían falta 2 cosas. Que les hacían falta 2 cosas. Que para llegar a una necesaria publicación querían la documentación que lo justifique, es decir, la relación entre el estado supuesto de riesgo de pandemia y el bozal, por un lado, y por otro, que seguían pensando que al haber sido declarada ya en el año pasado fuera de pandemia, la sociedad española ya no está en pandemia, pues que como mucho una sugerencia que, por otro lado, era algo que además ya ocurría en los espacios hospitalarios, porque la gente que tiene miedo a esas cosas se pone, y nadie le recrimina que tú te pongas un bozal cuando te parece que tienes que ponértelo, como nadie te lo recrimina, porque se supone que el bozal además es de autoprotección. O sea, es para protegerte tú. O sea, no te pides que te pongas un bozal para protegerle a él, no. Ponte tú el tuyo para protegerte de que te salgan las pelotas. ¿Cuál ha sido la solución a ese problema? Muy sencillo. Yo le consulto a usted. Y si la consulta no me gusta lo que dice, se la impongo. Y entonces hago una normativa nacional y te digo, al amparo de no sé qué decreto y tal, a partir de mañana es obligatorio. Oiga, vale, ¿me podría usted justificar, por favor, darme la justificación, el argumentario de por qué se hace esto y cuál es la relación entre lo uno y lo otro? Sí, se lo voy a explicar, lo mismo que antes. Me saco un huevo, me saco el otro huevo y dijo, por mis cojones. Y es así, exactamente así como se hacen las cosas, como se acaban de hacer. A partir de mañana, sin legislación que lo ampare, y da igual, porque el mecanismo es el mismo que describía Norberto hace un rato para las protestas respecto de una manifestación, dentro de 3 años nos volverán a decir que es verdad, que era ilegal. Cago en la leche, que se han vuelto a pasar no sé cuántos meses otra vez, obligados a, porque tenían ustedes razón en la aplicación. Pero el mecanismo va a ser el mismo. Por mis santas narices, usted va a hacer lo que yo le diga, porque a eso le llamamos democracia, de esa que le gusta a Carlos Paz. Yo ha habido momentos en la tertulia que oyendo a Carlos Paz me venían los ecos de José Manuel García Margallo. Estuve con él hace poco. ¿Ya se te ha pegado algo? No. Bueno, Carlos, antes de despedir, tienes que anunciarnos un curso fantástico, además prolongado en el tiempo, en el que tú vas a participar, de geopolítica. Cuéntanos, dinos dónde, cómo, quiénes, etcétera. Pues en un minuto suficiente. Todavía la ubicación concreta no va a ser en Madrid. Ya comunicaré el sitio. Está publicado en las redes que durante el mes de febrero, los sábados y los domingos, por la mañana, pues se va a hacer un curso de geopolítica en el que colaboro. Estará Pedro Baños, estará Jorge Bestringe, estará Rubén Pulido, un experto en inmigración, el coronel Diego Camacho, Talibán Ley Salem, estará gente de bastante renombre, incluso gente que no es conocida. Doy fe y así lo he expuesto, que tiene una valía extraordinaria. Yo creo que cada uno en su campo es único y pues pueden buscar en las redes y consultar el programa y animarse a conocer de una manera definitiva qué es Oriente Medio, porque la empanada que tiene el ciudadano medio es terrorífica. Pues como de aquí a febrero ya te anticipo yo que vas a venir varias ocasiones a las tertulias de Ardemans, lo iremos recordando y refrescando según se vaya acercando la fecha. Muy bien, muchas gracias. O sea que, bueno, nos tenemos que ir. Hoy el alma mater de esta tertulia, que es Ángel de la Rúa, no ha compartido micrófono con nosotros, no por cuestión de espacio, porque otras veces sí lo ha hecho, ha estado en labores técnicas, pero tengan ustedes la garantía de que está aquí Ángel de la Rúa. No, nos hemos sentido intimidados. Estaba observándonos, poniendo caras, depende de lo que dijésemos. Sí, que ningún mierda del separatismo catalán, del separatismo vasco, del PSOE, del PP o de Vox le ha hecho huir. No, aquí está, aquí está. Bueno, nos tenemos que ir. La tertulia ha sido en directo, como siempre, pero ya saben ustedes que a través de esos mecanismos, de ese cartero de que es Internet, la pueden ustedes reproducir, enviársela, en fin, ya saben ustedes, las apps, ¿no? Mecanismo diabólico de YouTube. Mecanismo diabólico de YouTube, la pueden ustedes reproducir, enviarla a sus amigos, volverla a ver, etcétera, etcétera. ¡Hala! Hasta la semana que viene, amigos. Adiós. Estará Ángel de la Rúa con nosotros aquí sentadito. Adiós.